Capítulo 19. Sin miedo. Ítem se detuvo solo un momento al pie de las escaleras. Contempló la habitación por última y, con suerte, la última vez. Si nunca volviera a ver esta sala de sangre, aún sería demasiado pronto. Los cuerpos de los Moroi caídos cubrían el suelo, rotos y ensangrentados. Sus bocas estaban entreabiertas en rugidos y no de verse angustia. Los vacíos de sus cuencas hundidas perforaban el alma misma de Ítem. Ítem dejó que su mirada se desviara de cada uno de los sirvientes fallecidos por turno, hasta que finalmente se detuvo en lo que una vez fue Sourie. Ítem nunca fue de palabras. Escupió maldiciones como un marinero, no tenía un elogio poético para la mujer. De hecho, apenas sabía nada de ella aparte de su nombre. No era su lugar decir unas últimas palabras para ella, ni para ninguno de los sirvientes que se habían ido. Todo lo que Ítem pudo hacer fue tragar el más mínimo nudo en la garganta y prometer, a sí mismo, a ellos, a cualquier dios sádico que hubiera ahí fuera, que todas sus muertes no serían en vano. Con eso, Ítem siguió adelante. Sus vaqueros, calcetines y zapatos estaban empapados de sangre y vino, y hacían un ruido horrible con cada paso que subía las escaleras. Como si sus nervios hiperactivos no fueran suficientes, el frío de la mazmorra aumentaba su cuerpo tembloroso mientras su ropa mojada se pegaba incansablemente a su cuerpo. Y esta vez, no tenía a vela para envolverse a su alrededor y desterrar el frío intenso. En sus noches más frías y solitarias, cuando nadie podía verlo, Ítem recordaba la noche que pasaron enredados en brazos el uno del otro. El pensamiento, la sensación memorizada, de los brazos de Vela alrededor de él era suficiente para calentarle y ahuyentar la soledad. Podría acurrucarse en una bola más fuerte y volver a dormirse, fingiendo que Vela estaba detrás de él con su comentario pícaro, así que, ¿cucharita? Ítem se estremeció para sí mismo y tuvo un leve impulso de golpearse la cabeza contra el lateral de la escalera. Ahora, lo único que Ítem podía hacer para mantenerse caliente era mover sus extremidades con la mayor intensidad posible mientras subía corriendo las escaleras. Ser un imbécil con Vela la dejó fuera de la ecuación en el futuro previsible. Cuando Ítem llegó al nivel superior de la mazmorra, se preparó de nuevo. Alternaba su respiración, confiando en la constante cantidad de inhalaciones y exhalaciones como constante. Mientras calmaba sus nervios y calmaba su respiración, permitió que la claridad hiciera su hogar en su mente. Le permitía hacer balance de su inventario y reevaluar la tarea con la cabeza fría. Ítem no esperaba que saliera mucho bueno de las últimas 3 balas de su pistola, que permanecía bien escondida en el bolsillo de su sudadera. Por eso, permaneció allí con el seguro puesto, ya que no servía de nada correr con él en la mano. La visibilidad era mucho más importante para poder evadir a cualquier Moroi en el camino. Ítem sostenía el vino en la mano izquierda y la linterna con la derecha. Respirando hondo, Ítem salió corriendo mientras su ropa y zapatos mojados se deslizaban y salpicaban con cada zancada. Ítem volvió al camino principal en cuestión de segundos, y las cosas parecían estar claras. Orientándose correctamente, Ítem siguió corriendo tan rápido como sus piernas ya temblorosas y sus pulmones cansados le permitían. El camino estaba tan desiluminado y tan oscuro como esperaba, pero ningún espectro le atacaba, a pesar del estruendo que hacía y del hecho de que olía a sangre y vino por igual. Aún así, Ítem se mantuvo alerta. En cualquier momento, una Moroi puede surgir de la oscuridad para encontrarse con él. Sus ojos escudriñaban las sombras negras a su alrededor, y su linterna iluminaba el camino y su entorno inmediato. Ítem estaba listo para lanzarse a un lado en cualquier momento por si un espectro saltaba sobre él. Su mejor opción sería esquivar y seguir corriendo como si la vida dependiera de ello, y así fue. Con el tiempo, la luz parpadeante de un aplaudis se hizo visible, señalando la aproximación de Ítem a la salida de la mazmorra. Mientras Ítem golpeaba el suelo de piedra con sus zapatos húmedos, consideró una vez más la posibilidad de acudir a Vela en busca de ayuda. No había hecho nada para ganarse su ayuda. Demonios, había hecho todo lo posible por no merecerlo. Todo lo que tenía era la banda de humanidad que ella tenía en lo más profundo de su interior. A toda velocidad, Ítem llegó a la cámara, con las escaleras a la izquierda y la habitación de Vela a la derecha. Tuvo que frenar en seco, casi cayendo al suelo en el proceso, solo para mirar el obstáculo frente a la puerta de Vela. Incontables sacos de harina apilados frente a la puerta, desde el suelo hasta el techo. Delante del montón estaba el reloj de Ítem, y en el suelo, las palabras estaban desordenadas con harina. Tic-tac que Sandra estaba loca, absolutamente una locura. Ítem miró el montón de sacos de arriba abajo.
Abrió y cerró la boca, intentando encontrar la maldición adecuada para murmurar en su estado de leve asombro. Finalmente, no salió ningún sonido, y Iten se quedó mirando en silencio atónito la locura obra de Cassandre. El esfuerzo que Cassandre había hecho para colocar estos sacos podría haber sido encomiable, si no fuera por la locura. Bella podría derribar la barricada en cuestión de segundos, pero probablemente la ralentizaría igual. Dado el material que usaba Cassandre, Iten podía suponer que también servía para aislar el sonido. Eso evitaba que Bella oyera el alboroto que estaba causando en otro lugar. Diablos, si Iten disparaba una de las pocas balas que le quedaban, puede que Bella ni siquiera la oyera. Esta pared de harina eliminó por completo la posibilidad de conseguir la ayuda de Bella. Iten ya lo había tenido presente en el momento en que empezó este retorcido juego, pero ver la confirmación visual en forma de la barricada de harina era otra cosa. Estaba solo. Iten echó una última mirada a su reloj. La hora no le decía mucho, ya que había estado demasiado deprisa para mirar el reloj antes de irse. Aunque Iten tenía la idea de que pasaba demasiado tiempo en el subnivel de la mazmorra, su pequeña rambalanza desde luego no ayudó. En lugar de perder más tiempo dándole vueltas a la inexistente salud mental de Cassandre, Iten se dirigió hacia las escaleras. Subió los escalones de 2 en 2, pero empezó a reducir el paso al acercarse a la puerta de arriba. Si su mala suerte aguantaba, Cassandre estaba en lo alto de las escaleras, a punto de abrirle la puerta en la cara. Sus articulaciones aún dolían por la última caída por las escaleras, y a Iten no le apetecía que se repitiera tan pronto o en realidad, en absoluto. Iten llegó a la cima del rellano, preparándose para el impacto, protegiendo su rostro y cuerpo con el brazo que no sostenía la botella de vino. Cuando la puerta no se abrió hasta unos segundos después, Iten probó el pomo desbloqueado y luego siguió adelante. Para alivio de Iten, la puerta se abrió sin resistencia. El almacén y la cocina estaban vacíos de sirvientes. Al asomarse por las ventanas, el sol aún no había salido. Era como Cassandre había dicho, el castillo aún no había cobrado vida ni actividad bulliciosa. Iten salió de la cocina y entró en el comedor. Dedicó solo un vistazo a la obra suya y de Bella en la puerta antes de adentrarse en el espacio abierto del salón principal. El castillo parecía diferente a esa hora. Solo se encendieron unas pocas fuentes de luz. Las chimeneas aquí y allá proporcionaban calor y luz, ya que se encendieron la noche anterior. La madera se había quemado en gran medida hasta convertirse en ceniza y ceniza desde entonces, dejando pocos troncos que crujieran y crujieran con el calor. El castillo estaba en general más oscuro y silencioso a esa hora, lo cual era de esperar. Era casi pacífico, sereno, incluso. La tranquilidad de las plantas principales del castillo no daba la menor pista de las atrocidades cometidas abajo. Nunca habrías imaginado que docenas de personas eran masacradas en las entrañas del castillo. Sin perder ni un minuto más, Iten comenzó a cruzar el pasillo, aún con los ojos bien abiertos y los oídos en alto. La gran escalera en espiral que subía hasta el segundo piso era su siguiente parada. Desde allí, podría trabajar en localizar la sala del vino y luego marcharse antes de que las cosas empeoraran. Mientras Iten avanzaba descalzos por el gran salón, era consciente de lo ruidosos que eran sus pasos desordenados, pero el característico ruido de las moscas de Cassandre era aún más fuerte. Instintivamente, Iten se acurrucó en una bola, protegiendo el vino, y rodó a su izquierda. Cassandre se materializó en su forma humana al caer con fuerza, aterrizando con un golpe de barriga donde Iten había estado un instante antes. El golpeteo de su hoz resonó en las paredes al deslizarse lejos de ella. Iten cayó de rodillas desde el rollo, con la botella segura en la mano. Se permitió un momento para sonreír con orgullo, observando a Cassandre, la cazadora segura y celebrada de la familia Dimitrescu, despegarse del suelo de su caída de cara. Sus ojos ardientes se volvieron hacia él, y un gruñido gutural se le oyó en la garganta. Sin embargo, a pesar de la aparente rabia, había ese destello de disfrute en los ojos de Cassandre, como si se estuviera divirtiendo con esto, de bruces o no. Después de cada encuentro con Cassandre hasta ahora, eso era la constante. Cada vez, sin falta, Cassandre tenía esa mirada, ese enfermizo placer que sentía provocando reacciones en él. Ella buscaba la emoción como un yonki busca su próxima dosis. Excepto que la solución de Cassandre era su rabia, desesperación y terror. Se alimentaba de todas las emociones que su casa le provocaba, tanto como literalmente se alimentaba de su sangre. Iten supo entonces que el mayor gesto que podía hacerle a Cassandre era no jugar la parte intrínseca de su juego. Jugaría según las reglas, claro, subir el vino arriba,
retirarse a la celda, todo eso. Pero ya no iba a darle la satisfacción de agitar sus emociones, mientras pudiera evitarlo. Era muy consciente de que sus emociones no dejaban de dominarle últimamente. No es que pudieran culparle, dadas las circunstancias, pero aún así, tenía que controlarse y mantener la calma. Ya era hora de que Cassandre aprendiera que no era una presa inofensiva lista para el sacrificio. El cuerpo de Cassandre se tensó, como una espiral lista para saltar. Ethan tomó eso como señal para tirar de nuevo. Esquivó la siguiente hulida de moscas de Cassandre, levantándose con facilidad. Cassandre se reformó, deslizándose por el suelo a cuatro patas, probablemente gracias a todo el vino ensangrentado que Ethan estaba dejando por todas partes. Ethan se encontró respirando con dificultad por el esfuerzo repentino, pero eso no le impidió sonreír a Cassandre, quizá un poco demasiado arrogante para su propio bien. ¿Qué pasa? ¿Ya no puedes seguir el ritmo de un hombre como yo? Ese destello de emoción brillaba en el gruñido de Cassandre mientras agitaba violentamente los brazos en un esfuerzo por quitarse el vino y la sangre de las manos. La tensión se instaló en sus hombros antes de que se lanzara hacia adelante de nuevo. Ethan dio un paso ancho hacia un lado, esperando otra placaje. En cambio, se reformó y se colocó frente a él, con la postura cuadrada y lista. Ethan sentía que se lo merecía por presumir en vez de salir corriendo escaleras. Antes de que Ethan pudiera parpadear, se le cortó el aire. Se encontró en el suelo, mirando hacia la lámpara de araña en el techo mientras la botella de Sanguis Virginis empezaba a rodar. Cassandre no perdió tiempo en barrer su pierna y lanzarse encima de él en una montada completa. Puedo seguir el ritmo perfectamente, patético desgraciado. Los dientes de Cassandre le desgarraron el cuello, y una vez más, por más que se retorciera o empujara, podría salir de esta. El dolor punzante y ardiente de la herida se había atenuado. Ethan lo achacó a la adrenalina en su sistema. Quizá otra parte era que su brazo destrozado y mordido de antes dolía mucho más que la mordedura de Cassandre. El juego estaba amañado. Con la interferencia de Cassandre, no había manera de que él dejara la botella arriba a tiempo para la media hora límite. Ethan no esperaba una pelea justa de Cassandre de cualquier manera. Quejarse tampoco le llevaría a ninguna parte. No podías ganarlos todos, y desde luego no solías ganar contra chicas mutantes insecto en su propio dominio. A este ritmo, lo mejor que Ethan pudo hacer fue robarle la satisfacción de la victoria. Cassandre podía hacerle daño todo lo que quisiera, pero él aún así le haría sentir que era una victoria vacía. Cassandre tiró una vez de la herida mientras tragaba su sangre, como intentando provocar una reacción en él. Ethan solo hizo una mueca, procurando no gruñir ni llorar de dolor. Cassandre podría atragantarse con su silencio. Todas las cosas jodidas que había soportado desde la casa Baker trajeron una cosa buena a su vida, un pozo desproporcionado de tolerancia al dolor. Después de perder extremidades, ser empalado, arañado, mordido, salpicado de metralla, golpeado por todos lados, una pequeña mordida en el cuello no valía nada. Cassandre no tenía nada que ver con la pala de Jack, las hordas de bichos de Marguerite ni los juegos de Lucas. Ethan la habría provocado, si no fuera porque eso habría perdido aún más tiempo. Con otro tirón en su piel, Cassandre se apartó para sentarse erguida. Ethan la fulminó con la mirada mientras ella se lamía los labios ensangrentados y le sonreía. Con un tono cantarino que le hizo erizar, Cassandre le reprendió, dándole una ligera palmada en el costado de la cara. «Se te está acabando la palae». Ethan apartó su mano de un manotazo y sus dientes se clavaron en el labio inferior mientras alargaba las palabras, «Joder, fuera de aquí». Cassandre se rió en lugar de responder mientras los insectos giraban sobre ellos. Su figura parpadeaba y cambiaba mientras el enjambre de moscas se reunía antes de salir disparado. «Puto psicópata», murmuró Ethan entre dientes mientras se ponía de pie. Aunque era perfectamente posible que Cassandre estuviera vacilando, Ethan no dudaba de que estaba justo. Recogió la botella de Sanguis Virginis que había abandonado, no dirigió ni una mirada a la silueta de vino que su ropa dejaba en el suelo. Ethan subió los escalones alfombrados de 2 en 2 mientras desenroscaba la tapa del desinfectante con una mano. Llegó al segundo piso y se echó el desinfectante al cuello de cualquier manera, vaciando toda la botella. Por si acaso, y solo para ser un imbécil, rompió la botella en el suelo mientras miraba de un lado a otro para localizar la sala del vino. El pasillo alfombrado llevaba de izquierda a derecha. Este pasillo, al igual que el resto del castillo, era un espectáculo digno de contemplar. La arquitectura, los detalles minuciosos de todos los detalles de madera eran de otro mundo. No es que Ethan tuviera tiempo para admirar el paisaje. Por una vez,
la suerte estuvo del lado de Ethan cuando encontró una puerta justo delante. Estaba claramente etiquetado como sala de vinos, con una escultura de latón de una botella de vino, una copa y uvas. Lo único que faltaba a la escultura eran los cuerpos colgados del techo, o una miscelánea de herramientas para sangrar. Ethan entró en la habitación y evaluó rápidamente su entorno. Una pequeña mesa ocupaba el centro alfombrado de la sala con algunas sillas, mientras que varias estanterías de vinos colgaban de las paredes, notablemente ninguna de ellas era Sanguis Virginis. Asientos extra y mesas de pie llenaban la sala, mientras que un par de barriles estaban acomodados en los diferentes rincones del espacio. En el lado derecho de la sala, una ornamentada escultura del escudo de la casa Dimitrescu estaba iluminada por varias velas. Junto a él había lo que parecía un puesto de vinos elegante. Sin mucho otro lugar evidente para dejar la botella, Ethan no perdió tiempo y cruzó la habitación. Ensuciaba la alfombra con cada paso de sus zapatos empapados en vino. La botella quedó colocada en el puesto de vino, que se presionó inmediatamente como un interruptor. Se hundió y desapareció de la vista, permitiendo que dos paneles de madera se deslizaran y reemplazaran la parte superior de la plataforma. Un clic mecánico resonó, y la sección de madera de la pared reveló ser una puerta. Los engranajes giraron audiblemente mientras la puerta empezaba a levantarse. ¿Pero qué? Ethan se interrumpió negando con la cabeza. Murmuró entre dientes mientras miraba el pasadizo hacia la sala secreta del interior. Sí, claro que los insectos vampiros tienen puertas secretas. Una linterna solitaria iluminaba la sala de paredes de ladrillo, que albergaba viejas estanterías, encimeras y más vino. A la derecha, un candelabro iluminaba otra estantería envejecida. Un forro de mesa arrugado y rojo cubría la estantería, sobre la que reposaba una caja fuerte ornamentada de madera oscura. Cassandre había dicho que recibiría algo valioso por sus esfuerzos. Fuera lo que fuera, probablemente estaba ahí dentro, o bien estaba atrapado y le rociaría veneno, o le lanzaría metralla. Si esto se parecía a los juegos de Lucas Baquer, la música sonaría y acabaría cubierto de uñas oxidadas. Quizá algunos de los clásicos monstruos de moho de la casa Baquer también reaparecieran en cualquier momento. Podía ser de cualquier manera, en realidad. La curiosidad de Ethan pudo más y puso una mano sobre la caja fuerte, que estaba sin llave. Dio un paso atrás por precaución y se cubrió la cara con un brazo mientras abría la tapa. Cuando ninguna mini explosión le rompió los tímpanos y ninguna lluvia de metralla le desgarró la cara, por fin asomó la cabeza. La caja fuerte estaba forrada con relleno, no muy diferente a una caja de joyas. El corazón de Ethan se detuvo al ver el contenido. Sus manos temblaban de nuevo mientras alcanzaba la simple pelcere, de color oro rosa, por supuesto, y con una placa con el nombre que decía Rosemary. Cualquier claridad mental y los instintos de superviviente bien afinados que Ethan tuviera aprovechó ese momento para huir. La tensión en sus piernas, lista para hacerle esquivar de un lado a otro, se relajó. El más mínimo encogimiento de hombros en el que sus rígidos hombros se habían bloqueado, para proteger su cuello, se desinfló. El impulso constante y persistente de revisar sus flancos y retaguardia estaba ausente. Solo tenía ojos para la pelcere de Rose. Mia se lo había regalado a Rose cuando celebraron que cumplía 6 meses. Rose lo llevaba puesto la noche en que la llevaron. La respiración de Ethan se volvió superficial y rápida, luchando por tomar aire para alimentar su cerebro, que iba a 1000 por hora. Le dio la vuelta a la pelcere entre las manos temblorosas, inspeccionándola en busca de algún daño o vandalismo. No encontró ninguno. Estaba tan impecable como la última vez que la había visto, brillando a la luz de la luna mientras Chris se la llevaba. El hecho de que no estuviera cubierta de sangre, ni nada igual de siniestro, era un alivio. Era, en cierto modo, una prueba más tangible de la presencia de Rose en el castillo. Cassandre y sus hermanas no tenían forma de salir del castillo con este tiempo. La única forma en que Cassandre podría haber conseguido esta pelcere era si Rose estuviera aquí. No le decía nada definitivo sobre el estado y la salud de Rose. El hecho de que todos estuvieran tan jodidamente engreídos con ello estaba volviendo loco a Ethan, pero si se creían los informes de segunda mano de Bella, entonces Tetiane y Lady Dimitrescu cuidaban de Rose. Ethan aún no podía creerlo del todo hasta que vio a Rose con sus propios ojos. Hasta entonces, todo era rumor, saliendo de la boca de monstruos devoradores de hombres y de las personas que le servían. La verdad era que Bella seguía siendo su mejor oportunidad para ver a Rose en persona de nuevo. Intentar llegar sola al dormitorio de la matriarca del castillo sin duda acabaría con una hoz en las piernas, que Sandre probablemente estaba esperando para atacarle en cuanto saliera de la sala del vino.
Iten no se hacía ilusiones de que Cassandre le hubiera dejado margen para ganar esta partida. Ahora mismo, era cuestión de sobrevivir el tiempo suficiente y con las extremidades intactas para volver a su celda. Podría reconstruir las cosas con Bella desde ahí. Todavía no se podía saber cuánto le odiaba después de anoche, pero Iten no se sentía muy seguro de cómo estaban las cosas. Su frustración y enfado habían llegado a un punto crítico, y Bella era el desafortunado recipiente de todo eso. Después de las revelaciones de hoy que Bella había estado haciendo horas extra para patrullar las mazmorras y que Cassandre se esforzó más para evitar la interferencia de Bella, bueno, era un idiota grosero, y Bella seguía siendo el carcelero más amable que podía pedir. Tenía que reconstruir ese puente con ella, sin importar el coste, aunque tuviera que pagarlo con su sangre premium. Tenía que hacerse por Rose, y por el simple hecho de que Bella merecía la disculpa, y más. Iten guardó la pulsera en el bolsillo y salió de la habitación secreta. Se dirigió directamente a la puerta, con la esperanza de al menos poner algo de distancia antes de que Cassandre le abordara. Ese fuego dentro de él, chisporroteando desde su corazón y luego rugiendo fuerte y enfadado en su pecho, volvía a crecer. Sus manos comenzaron a temblar con una furia contenida al oír el tintineo metálico de la pulsera en su bolsillo, sabiendo que Cassandre tenía la osadía de involucrar a su hija en sus retorcidos juegos. Podía joderle todo lo que quisiera, pero fue sobre el cadáver de Iten que él le permitió tocar a Rose. Iten abrió la puerta de golpe y casi dio un salto hacia atrás sorprendido al ver a Cassandre sonriéndole. «Ya no tienes ti». Su puño encontró la nariz de Cassandre antes de que ella pudiera decir toda la frase. La morena dio un paso atrás irregular por el impacto repentino. Parpadeó para quitarse la sorpresa antes de mostrar los dientes en un gruñido. «Hombre insolente, tú». El puño izquierdo de Iten avanzó, esta vez rozando la barbilla de Cassandre por apenas 1 centímetro. Retrocedió con paso tambaleante para evitar el golpe, dándole a Iten tiempo para avanzar. «¿Cómo coño conseguiste esa pulsera?», escupió Iten mientras daba un paso adelante. La rabia ardía intensamente dentro de Iten. Empezó a nublar su juicio y le llenó del violento impulso de estrangular a Cassandre. Todo lo que podía imaginar era su sonrisa siniestra mientras miraba por encima de su hija para que le quitara la pulsera. Eso le hizo dejar toda precaución por la borda mientras marchaba hacia Cassandre, que retrocedía con pasos lentos y medidos. Sus puños se apretaron a los costados mientras exigía, «y bien, lo heredé de la pequeña Rose, claro». Cassandre ladeó la cabeza, su mueca sustituida por una sonrisa. «¿Qué mejor manera de que papá salga a jugar?». Iten tragó saliva con dificultad. Su corazón retumbaba en el pecho y sus músculos se tensaban con anticipación. Cassandre soltó una risa entrecortada mientras preguntaba qué se siente sabiendo que nunca la volverás a ver. «Maldita zorra». En la rabia de Iten, fue descuidado. El puño que lanzó en un amplio arco fue previsible y fácil de ver para Cassandre venir, un contraste marcado con el puñetazo sorpresa con el que la golpeó. Cassandre bloqueó el puñetazo y lanzó un gancho directo al estómago de Iten, dejándole sin aliento. La fuerza del golpe fue inconcebible, como recibir un golpe de mazo en lugar de un puño. Iten se dobló, una mano presionando su abdomen. Cassandre aprovechó ese momento para reírse de su lamentable estado, y eso fue suficiente para que Iten se lanzara hacia adelante una vez más. Sus manos se clavaban empuñados en sus túnicas mientras avanzaba tambaleándose hacia la barandilla. Cassandre dejó escapar un suave gruñido cuando su espalda chocó contra la barandilla, pero con su fuerza sobrehumana, era más probable que hubiera permitido que Iten la empujara así. Todo esto formaba parte de su plan. Con el ceño fruncido, Iten gruñó, «Si le pusieras un solo puto dedo en la cabeza». La sonrisa de Cassandre solo se ensanchó aún más, mientras preguntaba, ¿Qué vas a hacer? Iten lanzó su codo a su cara, pero Cassandre fue más rápida, interceptando fácilmente el golpe con el brazo. Su mano libre encontró entonces la parte delantera de su ropa rota y jadeó. El estómago de Iten se sentía como si se hubiera quedado atrás mientras su cuerpo volaba en un arco sobre la cabeza de Cassandre y caía del 2.º piso. La madera se astilló y la vajilla de cerámica se hizo añicos bajo Iten al caer con tanta fuerza que su visión parpadeara. Se aferró a la conciencia a pesar del dolor punzante que irradiaba de toda su espalda. Cuando inhaló con un aire agudo y tembloroso, su pecho protestó. Eso fue al menos una costilla rota. Iten hizo una mueca fuerte, presionando una mano contra la carne tierna de su caja torácica. Iba a ser una gran desventaja cuando intentara huir de vuelta a su celda o más realmente, mantenerse firme aquí en el salón principal, hasta que Cassandre finalmente le cortó un brazo. Fue una batalla cuesta arriba.
La fuerza y velocidad sobrehumanas de Cassandra hicieron que esta pelea fuera totalmente unilateral. Intentar luchar contra ella no acabaría diferente a si él siguiera tumbado en el suelo como el hombre roto que era. No tenía sentido. Levántate, levántate, Ethan. No hemos terminado aquí. Una vez más, Ethan estaba maldecido al escuchar el gruñido bajo de la voz de Chris Redfield en su cabeza. Mientras Ethan parpadeaba para quitar las estrellas de su visión, apenas pudo distinguir la silueta robusta de Chris. En lugar del gran y noble salón del castillo Dimitrescu, estaban de nuevo en el patio de entrenamiento. El sol les golpeaba mientras el sudor se acumulaba en la frente de Ethan y la sangre goteaba de su labio partido. El dolor familiar le punzó el abdomen a Ethan mientras se encontraba de rodillas, jadeando por aire. Corta cerca, los huesos sanan, levántate de una puta vez, no hemos terminado. Ethan volvió a parpadear y desapareció el olor terroso del corral de entrenamiento. La única luz que le iluminaba era la lámpara de araña del gran comedor. Chris no estaba allí para regañarle mientras le golpeaba. Con un gruñido, Ethan se incorporó, encogiéndose de dolor al ver cómo su abdomen se iluminaba de dolor. La totalidad de la casa Baker fue una batalla cuesta arriba. Eso no le detuvo entonces. A través del zumbido de los oídos de Ethan, pudo distinguir vagamente el aleteo de alas, señalando el descenso de Cassandra. Siseó por lo bajo mientras se ponía de rodillas. Su ira era su talón de Aquiles, especialmente cuando se trataba de su familia. Ser arrojado por el balcón del segundo piso tenía una forma de reiniciar la mentalidad actual. Entrar en un ataque de rabia y lanzarse a fondo no le llevaría a ninguna parte. Necesitaba mantenerse sereno y sensato. Las probabilidades no importaban. Podían apilarse hasta el cielo mismo, pero mientras se levantara y siguiera luchando, aún podría superar esas probabilidades. La única vez que esas probabilidades le superarían sería cuando se rindiera. Ethan recurrió a ese mismo pozo de tenacidad y fuerza de voluntad que le ayudó a superar Luisiana. El pozo que Chris cavó cada vez más a lo largo de los años que pasaron entrenando juntos. Renunciar no era una opción. Simplemente no lo era. Ethan se mantuvo erguido, pisando los restos de la mesa y el juego de té sobre los que había aterrizado. Se estiró hacia un lado, mordiéndose la lengua sobre el dolor punzante en el pecho. Con cada segundo que pasaba, el dolor empezaba a disminuir un poco mientras la adrenalina bombeaba por sus venas. Solo era una costilla rota. Ethan había pasado por cosas peores. Cassandra apareció a poca distancia y, como siempre, tenía una burla lista en los labios. ¿Ay, te has hecho daño? No había forma de huir, especialmente ahora que estaba justo donde Cassandra quería que estuviera. Su única opción era plantarse y luchar. Podía pincharle todo lo que quisiera para intentar cabrearle. Ethan le negaría cualquier satisfacción con este juego. No le lanzaban ni una sola mirada de enfado. Cassandra se arrepentiría de haberle dejado salir de su jaula. Ethan estaba en el centro del salón, con las manos en alto en posición de preparación. Con una sonrisa ladeada, respondió, llevo tiempo queriendo estirar la espalda. Gracias por eso. Observó y esperó mientras la diversión desaparecía del rostro de Cassandra. Lanzarse solo le haría una paliza. Ethan esperó su momento y observó cada micromovimiento de Cassandra. Cuando sus hombros se tensaron, Ethan encontró su señal. Meterse en una bola y rodar hacia un lado salvó a Ethan de la entrada inicial de Cassandra. Ethan retrocedió tambaleándose sobre sus piernas temblorosas, haciendo todo lo posible por ignorar el dolor creciente en su pecho. Cassandra se recompuso, deteniéndose antes de estrellarse contra el sofá cercano. Puso una mano sobre ella para estabilizarse mientras fulminaba a Ethan con la mirada. Ese truco ya está cansando. Era el turno de Ethan de hablar tonterías. Miró las moscas que giraban sobre su cabeza mientras escupía. Eres patética, ¿lo sabías? Cassandra mostró los dientes y la tensión volvió a sus hombros. Esta vez, Ethan cayó directamente al suelo, sujetándose con las manos mientras la ráfaga de moscas pasaba por encima. Ethan se levantó de un salto, o más realmente, se levantó tambaleándose. El punzante dolor en sus costillas sería soportable si no fuera por todo el esfuerzo físico. La adrenalina solo podía mantenerlo a raya durante un tiempo. Se le ocurrió sacar el arma del bolsillo de la sudadera y usarla. Ethan se contuvo, pues probablemente poco serviría. La ventana más cercana también estaba bastante lejos, y abrirla de golpe probablemente no serviría de nada. Al girarse, Ethan vio a Cassandra reformándose a cierta distancia, sosteniéndose antes de que pudiera caer por el impulso. Ethan mantuvo un ojo atento en Cassandra mientras daba pasos lentos y cautelosos hasta situarse al lado de un sillón. La postura de Cassandra era tensa,
pero no de la forma que anunciaba su siguiente ataque. Su señal era diferente. Iten pensó que probablemente nunca tendría que preocuparse por entregar su próximo movimiento, porque hasta él, su presa caía sin luchar. Todas esas pobres almas que Cassandre destrozó probablemente no tenían ni idea de a qué se enfrentaban. No podían defenderse eficazmente. Iten ya estaba cogiendo el truco a las señales y tics de Cassandre. Y Iten no iba a rendirse hasta que Cassandre le quitara la cabeza de los hombros. Hizo un gesto con la mano hacia los bichos que rodeaban a Cassandre mientras la provocaba, sonriendo ampliamente. La única razón por la que puedes seguirme el ritmo son esos malditos bichos tuyos. El pecho de Cassandre subía y bajaba mientras la rabia crecía en su interior clara como el día. Iten vio su señal y acercó el sillón mientras se apartaba rápidamente. El camino de Cassandre se interrumpió cuando se lanzó hacia adelante. Se materializó justo a tiempo para embestir la silla, dejándole sin aliento. Para colmo, Iten agarró la capucha de Cassandre en un puñado apretado y tiró hacia abajo, haciéndola caer sobre la silla. Se giró una vez, cayendo boca arriba con una mueca. Iten puso más distancia entre ellos con zancadas largas. Él soltó una carcajada aguda a su costa y se burló. ¿Te crees tan jodidamente grande y malo? Apuesto a que sin esos poderes no eres nada. Cassandre se levantó de un salto, apartando los muebles mientras recuperaba el equilibrio. Su rostro estaba sonrojado de frustración y sus dientes apretados. Parecía que ser impulsivo era algo que él y Cassandre tenían en común. Estar enfadada la hacía un desastre. Cada vez era más fácil esquivar sus cargas, a pesar del dolor creciente en sus costillas. El enjambre de moscas de Cassandre avanzó de nuevo, y Iten dio un gran paso hacia un lado con facilidad. Se giró para mirarla mientras ella se retiraba a mitad del pasillo. Iten lanzó otra puya. No eres nada, Cassandre, eres una maldita decepción. Dame una pelea justa y te meto en la puta tierra. Silencio, gruñó Cassandre. Cualquier disfrute que hubiera tenido antes de su maldito juego había desaparecido de su rostro. Se lanzó hacia adelante como una masa retorciéndose de moscas, y Iten apenas tuvo tiempo de dar un paso rápido de lado. De repente aterrizó a distancia de golpe, en lugar de intentar derribarlo sin éxito. Los ojos de Iten se dirigieron inmediatamente a la capucha de Cassandre, que se balanceaba por la parada repentina del impulso. Cassandre devolvió el puño, y Iten actuó por instinto. Su puño se lanzó hacia adelante, y Iten se lanzó a su lado, esquivando el golpe. De un solo movimiento, Iten tiró de la capucha de Cassandre sobre sus ojos y balanceó la pierna. Su pie chocó contra los tobillos de Cassandre y la hizo caer al suelo, ya que estaba desequilibrada por el puñetazo. Iten sonrió como un idiota viendo a Cassandre levantarse de brazos y rodillas. Con el mismo tono burlón que Cassandre había usado con él, dijo con sarcasmo: ¿te has tropezado? Con la mirada de un desastre sangriento, Cassandre se bajó la capucha a propósito para que no estorbara por ahora. Cuando Cassandre volvió a su alcance, frunciendo el ceño y casi bufando, Iten lanzó el primer golpe. Cassandre se deslizó con facilidad y lanzó un contraataque directamente a la cara de Iten. Su cabeza se echó hacia atrás por el impacto. Al instante, su respiración se vio dificultada por la sangre que le invadía las fosas nasales. El puñetazo de Cassandre al menos había roto algunos vasos allí. Iten tuvo que tomarse un segundo para recuperar el equilibrio. Resopló una vez y escupió sangre al suelo, como si no estuviera ya bastante sucia por el maldito vino que estaba saliendo. A pesar de la sangre que le corría por la cara, sonrió mientras el sabor metálico se filtraba en su boca. Cualquier cosa para quitarle diversión al juego de Cassandre. ¿Qué mejor manera de despistar al sádico aparentando que le gusta? Sin mencionar que se divertía en la mayoría de las veces superando a Cassandre. Eso le recordaba a Iten a los combates de entrenamiento con los novatos de la BSAA, especialmente aquellos tan impulsivos como fuertes. Podrías bailar alrededor de ellos todo el día, ya que veías sus ataques venir desde lejos. Las cosas se complicaban cuando realmente daban un golpe, porque entonces estabas en problemas. ¿Qué? ¿Eso es lo mejor que tienes? La voz de Iten era nasalísima, y sin duda tan intimidante como se puede ser. Ni mucho menos. Iten echó la cabeza hacia atrás para evitar el gancho de izquierda de Cassandre, que, a juzgar por la ráfaga de aire que traía, cargaba el peso de un tren de mercancías. Iten levantó el puño en un gancho ascendente para interrumpir su ritmo de golpes antes de que pudiera empezar. Sus nudillos golpearon su mandíbula, lo suficiente para provocar un gruñido de Cassandre, pero nada más. No era ninguna sorpresa que sus puños no hicieran más que molestar a Cassandre.
pero seguía siendo satisfactorio poder pillarla desprevenida, con poderes sobrenaturales de insecto incluidos. Iten se mantuvo ligero sobre sus pies, aunque su cuerpo se sentía cada vez más pesado a medida que toda la actividad le alcanzaba. Obligó a Cassandra a seguir mirándole mientras se la rodeaba, cambiando de dirección de vez en cuando mientras se apartaba de sus puños. El vestido de Cassandra jugaba en su contra, la ralentizaba e impedía que le siguiera el ritmo. A estas alturas, considerando que casi le rompió la nariz con un solo puñetazo, bloquear los golpes de Cassandra era claramente una mala idea. La evasión era clave. Cassandra avanzó rápidamente, lanzándole rectos y ganchos, solo para que Iten se deslizara justo fuera de su alcance. Cuanto más tiempo se mantenía Iten fuera de sus garras, más enfadada se ponía. Cassandra retiró el puño izquierdo para un puñetazo y luego lanzó un golpe. Iten se acercó a su lado y llegó con fuerza, girando y generando potencia al poner las quederes en el movimiento. Su puño se clavó en su esternón una vez en un golpe poderoso, algo que dejaría sin aliento a una persona normal y la haría tambalearse. De Cassandra, todo lo que Iten recibió fue un leve gruñido, pero, como Iten aún tenía impulso, siguió la acción, golpeándola con el codo derecho y estrellándose contra la nuca. Fue otro golpe de knockout, reducido a un golpe ligero. Aún así, eso hizo que Cassandra tropezara un solo paso adelante, facilitando que Iten se deslizara detrás de ella. Y cuando su pie bajó con fuerza para sostener su peso, un chasquido agudo reverberó por todo el salón principal. A Iten le costó un momento darse cuenta de que se había roto un tacón. Iten aprovechó la distracción momentánea. Aunque estuvieran en combate cuerpo a cuerpo, la fuerza y resistencia física de Cassandra inclinaban las probabilidades a su favor. El cuchillo que Iten sacó de su funda probablemente no iba a equilibrar las probabilidades. A estas alturas, hacerle daño a Cassandra iba a ser imposible, no había ventanas cercanas para inundar la habitación con aire frío. Lo mejor que podía hacer era enviar un mensaje, golpear a Cassandra en su arrogante y orgulloso corazón, mostrarle que no era la presa inofensiva que ella creía. Sus dientes eran tan afilados como los de ella, y no fue pura suerte que hubiera sobrevivido tanto tiempo. Iten lanzó el cuchillo por la espalda de Cassandra una vez. En lugar de hacer sangrar, su propia forma se movió para permitir que el cuchillo pasara sin hacer daño. Pero Iten ya estaba en pleno apogeo, y apenas tenía tiempo de registrar cómo reaccionaba la colonia de moscas a su espada. El impulso le llevó hacia adelante, y agarró la parte trasera de la capucha bajada de Cassandra por la nuca. La memoria muscular hizo que Iten tirara de Cassandra, aún desequilibrada, hacia él, y pisoteó su vestido para asegurarse de inmovilizarla. Tras el corte inicial, devolvió el cuchillo en una ráfaga loca de puñaladas superficiales y rápidas al costado de su cuello que deberían haberle abierto la piel si fuera medio humana. Tras la sexta estecada rápida y superficial, la hoja de Iten se negó a liberarse, el enjambre de moscas la inmovilizó. Iten se dio cuenta del problema a tiempo para apartarse, soltando su vestido. El cuchillo no pareció afectar a Cassandra, que giró la cabeza para mirarle. Solo tenía odio en sus penetrantes ojos amarillos, nada de la alegría enferma de antes, ahora que Iten se negaba a jugar su juego y enfadarse o desesperarse. Antes de que pudiera parpadear, Cassandra le devolvió el puño. Iten sintió que se le apagaban las luces por un instante y se encontró tirado en el suelo. Tuvo que parpadear para quitarse las lágrimas del ojo izquierdo, que se hinchaba rápidamente. Cassandra se quitó el cuchillo del cuello sin pensarlo dos veces. Tú, siseó Cassandra al montarle, no eres un hombre, eres un gusano resbaladizo. El cuchillo se alzó alto, listo hacia su hombro. Mientras caía abajo, Iten rodó parcialmente sobre su lado derecho. Un fuerte estruendo resonó en el gran salón cuando Iten disparó su pistola por el bolsillo de su sudadera. La bala abrió un agujero en la tela y atravesó la cintura de Cassandra. Un jarrón roto en algún lugar fuera de la vista. La sorpresa era evidente en el rostro de Cassandra, aunque la bala en sí no había hecho nada. Iten, con el ojo morado, la nariz sangrando y todo, le sonrió victorioso cuando volvió a tumbarse en el suelo. No había que hacer daño a Cassandra, sí. Pero ahí estaba el punto que él demostraba continuamente durante toda la pelea. Incluso estando inmovilizado como una tortuga volcada, podía sorprender a Cassandra. Te lo dije, pero no me escuchas, rió Iten un sonido nasal y enfermizo mientras la sangre seguía escurriendo por su rostro. No eres nada. Cassandra no tuvo ninguna réplica ingeniosa hacia ella, solo una furiosa mueca de labios al desechar el cuchillo y agarrar su brazo derecho,
sacándole la mano del bolsillo con fuerza. Iten no se molestó en exprimir otra bala en su torso. El mensaje fue entregado, y Cassandre no valía la bala extra. El Emmy se retorció de su agarre y se balanceó sobre su cara. El dolor le atravesó como un destello agudo. Su mejilla se calentó mientras la sangre brotaba del corte reciente. Cassandre entonces movió la muñeca, expulsando el cargador lejos de su alcance. Tiró de la corredera, desarmó la última bala antes de dejar el arma y empujarla fuera de su alcance. Agarró la mano derecha de Iten con un agarre de hierro, y en la otra se materializó una hoz. Eres un manojo de cabeza, ¿verdad? Siseó Cassandre. Veamos cuánto lío da sin esa mano. No era la primera extremidad que Iten perdería, y tenía la sensación de que no sería la última. No podía moverse ni un poco de debajo de Cassandre. Todo lo que podía hacer era robarle cualquier pizca de satisfacción que pudiera obtener de su tormento. No le daría a Cassandre ira, ni miedo, solo la desafiaría y la menospreciaría a ella. Podía tomarse su tiempo para cortarlo, al menos Rose estaba a salvo mientras ese psicópata estaba ocupado con él. Sí, Iten mostró los dientes ensangrentados. Haz el tonto y descúbrelo, a ver lo mal que puedo destrozarte sin esa mano. La hoz temblaba en el agarre de Cassandre con una rabia apenas contenida. Cerdo impertinente, quizá debería cortarte la lengua primero. Quizá no deberías haber hablado tanto si no aguantas el calor. Iten le dedicó una sonrisa irónica, aunque se arriesgaba a que le rompieran los dientes. Cassandre soltó la mano de Iten, eligiendo en cambio agarrarle la cara para preparar su lengua para cortarla. Sin duda, voy a saborear esto. Saborear tu victoria vacía, escupió Iten. El labio de Cassandre se torció de rabia y su hoz se alzó bien alto en el aire. El sonido de alas batiendo llenó el salón, y Cassandre apenas pudo girar la cabeza en su dirección. El peso sobre el cuerpo de Iten se retiró más rápido de lo que podía procesarlo. Cuando pudo girar la cabeza hacia un lado, vio a Cassandre rodando por el suelo, haciendo una mueca fuerte por la caída. Su hoz cayó al suelo a mitad de la habitación. Sobre Cassandre se alzaba Bella. Por Dios, era un espectáculo para la vista. El alivio recorrió el cuerpo de Iten, como un chorro para la adrenalina que antes ardía. Sus músculos se relajaron y Iten dejó caer la cabeza perezosamente al suelo. Todos los dolores y molestias que su cuerpo había estado reprimiendo empezaban a regresar con fuerza. Dejó que sus ojos se cerraran un momento, para darse un breve respiro. Bella no le despreciaba lo suficiente como para dejarlo en las garras de Cassandre, así que eso era una buena señal. Quizá no toda esperanza estaba perdida. El sonido de un movimiento justo a su lado fue lo que hizo que Iten abriera los ojos, aunque estaba contento de quedarse allí en silencio más tiempo. Bella estaba agachada a su lado. Iten podría haber besado a Bella por su impecable sincronización, si tan solo pudiera sentarse para alcanzarla. Los ojos de Bella estaban abiertos de par en par por la preocupación mientras lo recorrían. Su cara estaba magullada y absolutamente manchada de sangre y solo parte de ella era suya. Había incontables rasguños en su ropa, tanto grandes como pequeños. La sangre salpicó su cuello, y hubo un amplio desgarro de la espada que se le había estrellado en el costado. Sus vaqueros y zapatos seguían húmedos de sangre y vino por igual. Bella lo contempló por completo, frunciendo el ceño preocupado. Extendió la mano, posándola en el lateral de su rostro magullado. Iten se apoyó en su palma, encontrando ese consuelo indescriptible en su caricia. Hola. Fue todo lo que Iten logró decir. La lámpara de araña proyectaba un halo cálido de luz familiar alrededor de la cabeza rubia de Bella mientras ella evaluaba sus heridas. Su ángel de la misericordia volvió a hacerlo. Bella pasó el pulgar por su mejilla, limpiando la sangre que quedaba, aunque fuera un esfuerzo inútil. Con una tragada, Bella esbozó la más pequeña de las sonrisas. Hola. La disculpa estaba en la punta de la lengua de Iten, pero Bella no le dio la oportunidad de soltarlo. Se puso de pie y se giró en segundos para enfrentarse a Cassandre. Su mejilla estaba fría donde la mano de Bella había estado momentos antes. La voz de Bella era más afilada que la de cualquiera de las espadas de Cassandre cuando exigió: ¿qué has hecho? Cassandre fulminó con la mirada a su hermana mientras se levantaba y se sacudía el polvo. Ella rebosaba sarcasmo mientras resoplaba: genial, estás aquí. Te dije que no tocaras las garras o que te portaras bien. Bella señaló a Iten mientras le reprendía: esto no es jugar bien. Si no fuera por comportarme bien, lo de los hombres estaría en mucho peor estado. Cassandre se detuvo frente a Bella, mirando con ceño por encima del hombro para encontrarse con la mirada de Iten. Aunque yacía inerte en el suelo,
Ítem puso los ojos en blanco y resopló, apenas podías seguirme el ritmo, y yo no tengo ningún poder de insecto. Tú, pequeño, Cassandre. Bella se apartó para impedir el avance de su hermana. La morena dirigió su mirada de desdén hacia Bella. Siempre haces esto, hermana, siempre arruinas la casa. Y siempre tengo que recordarte, hermana, le devolvió la mirada Bella, que solo estoy asegurando que Ítem viva lo suficiente para actuar como una fuente sostenible de sangre. Cassandre puso los ojos en blanco y resopló, señalando acusadoramente a Bella. ¿Estás segura de que no estás celosa porque intento pasar tiempo de calidad con tu preciado hombre criatura? El labio de Cassandre se curvó y escupió su nombre como si fuera una maldición, con tu precioso Ítem. Con Bella de espaldas a Ítem, no lograba descifrar su expresión. La falta de respuesta y el lenguaje corporal tenso eran suficiente señal de que estaba furiosa en silencio. Lo eres, ¿verdad? Cassandre se rió. ¿Estás celoso de que juegue con tu cosa de hombre? ¿Tienes miedo de que le rompa? El tono mesurado de Bella le recordó a Ítem cómo le había hablado ante su rabia y despotriz. Desde luego que no. Simplemente intento mantener vivo a este hombre, es lo que quería la madre Miranda. Vivo, Bella, repitió Cassandre, no con todas sus extremidades unidas y su piel entera. La mueca de Cassandre se amplió mientras añadía, no mimada, alimentada y cuidada como un cachorro. Cuidado. El tono de Bella se volvió cortante y de advertencia. ¿Te dijo mamá que le trataras así? ¿Son esas órdenes de la madre Miranda? Cassandre frunció los labios y se encogió de hombros como si lo pensara seriamente. No recuerdo tales órdenes. Te lo sigo diciendo, Cass, no me llames así. Simplemente intento mantener su exquisita sangre intacta. Eso a pesar de tus mejores esfuerzos en contra. Cassandre guardó silencio un momento, con unos ojos amarillos penetrantes clavados en Bella, antes de que de vez en cuando lanzaran miradas hacia Ítem. En los recovecos de la memoria de Ítem, apenas podía distinguir la voz de Bella. No soy tu amigo, no soy tu protector. Bella permaneció donde estaba, interpuesta entre Ítem y su hermana. Ya era mucho para Ítem asimilar que Bella había planeado sus paseos de tal forma que evitaban a Cassandre. Le dejaba alucinado saber que Bella había hecho un esfuerzo extra y patrullaba las mazmorras mientras el Dre meía profundamente, solo para asegurarse de que Cassandre no le visitara. No estoy aquí para salvarte de mis hermanas. La tensión se instaló en el pequeño pero fuerte cuerpo de Bella, listo para lanzarse. Se movió rápido cuando derribó a Cassandre, más rápido de lo que incluso había visto moverse a Cassandre. Ítem no dudaba de la ferocidad de Bella. En su breve pelea en el comedor, Bella fue un torbellino. No tuvo oportunidad de captar ninguna de sus señales antes de que ella cargara, a diferencia de Cassandre. Ítem se alegraba de que, al menos contra Cassandre, Bella estuviera de su lado. Un solo movimiento en falso de Cassandre y Bella la empujaría al otro lado de la habitación. Eres mi presa. Bella era lo único que se interponía entre él y perder una mano otra vez. Era extraño cómo cambiaban los tiempos. Sin embargo, al mismo tiempo, en el día a día, quizá no era nada sorprendente. Cada comida y taza de café que compartían habían llevado hasta donde estaban ahora, en ese mismo momento. Aunque presas apenas captaban lo que era para Bella hoy en día. Era el cachorro de Bella, si acaso. No es que él lo admitiera en voz alta ante Bella, Cassandre o nadie más, jamás. Le debía a Bella una disculpa, y mucho, mucho más. ¿Por qué estás tan apegada a ese hombre, Bella? Cassandre ladeó la cabeza hacia un lado, con una frustración y curiosidad genuinas en la expresión. Ítem no estaba muy seguro de cómo pensaba Bella responder a eso. Quizá Bella sentía lo mismo, ya que parecía optar por no contestar por completo. Escúchame bien, hermana, comenzó Bella. Su voz era más fría que el hielo, y apenas habló por encima de un susurro. A partir de ahora, no ponéis ni un dedo en su cabeza, a menos que yo esté presente. Justo cuando Bella ignoró la pregunta de Cassandre, la morena hizo lo mismo ante la orden de su hermana. ¿Qué tiene de especial? Aparte de su sangre, es tan dolorosamente ordinario. Bella se aseguró de continuar sin inmutarse. Puedes tener su sangre mientras yo esté aquí, pero nada más. La rabia que hervía en Cassandre había sido completamente reemplazada por esta nueva confusión. Su juego parecía olvidado hace mucho cuando preguntó: ¿qué te ha pasado, hermana? Echo de menos al viejo Bella, el de hace años que derramó más sangre que yo jamás. Ítem observó el intercambio con interés. Era difícil imaginar a Bella compitiendo con Cassandre en cuanto a la sed de sangre. Aparte de la hoz en la pierna y su entusiasmo inicial por su sangre de hombre bueno, Bella era, en general, sensata.
Incluso mirando atrás a la primera vez que le metieron en esa celda, Bella no fue más que profesional en su forma de tomar su sangre. Esos días quedaron atrás. Cassandre, lo sabes. Cassandre miró a Bella durante mucho tiempo antes de volver la mirada a Ethan. Habló con Bella, aunque mantenía la mirada fija en él. ¿Por qué eres tan protectora con este hombre? Bella seguía como una junta, negándose a ceder o a responder a la pregunta. Cassandre, por su parte, seguía mirando a Ethan como si intentara encontrar respuestas grabadas en su rostro. Era inquietante, como siempre lo eran los ojos escrutadores de Cassandre. Entonces, una bombilla apareció sobre la cabeza del moreno. La aparente sorpresa cambió a una expresión de preocupación, para sorpresa de Ethan. Cassandre negó levemente con la cabeza. Bella, no, Cassandre. La voz fría de Bella estaba cargada de una amenaza silenciosa. Hermana, por favor, instó Cassandre, solo porque Bella la interrumpió, tan cortante como un látigo. Vete a la mierda. Como si accionara un interruptor, toda señal de preocupación y cuidado desapareció del rostro de Cassandre. Sus cejas oscuras se alzaron con asombro mientras balbuceaba. ¿Qué me acabas de decir? Otra voz se unió a la pelea, pero solo para soltar un fuerte y escandalizado "oh". Ethan giró la cabeza hacia la fuente en la segunda planta, Daniela sentada en la barandilla con las piernas cruzadas. Se tapó la boca con la mano, tan sorprendida como Cassandre. Lo único que les faltaba ahora era la gran señora, y entonces podrían dar por terminado el día. ¿Desde cuándo hablas así? Cassandre frunció el ceño a Bella y dio un paso adelante, ya bastante cerca. ¿Has pasado demasiado tiempo con ese hombre y su boca sucia? Esa cosa de hombre tiene nombre. Bella empujó a Cassandre hacia atrás para poner distancia entre ellas. Sí, un hombre que solo te importa a ti, pero eso es lo único que importa, ¿no? Esa hermana mayor Bella consigue lo que quiere, para asegurarse. Cassandre giró la cabeza hacia el segundo piso y añadió, y la pequeña Daniela también puede morder algo, pero yo no. ¿A quién le importa lo que quiera Cassandre? Era el turno de Cassandre de empujar a Bella hacia atrás. Recuperó el equilibrio rápidamente y soltó, no me toques. ¿O qué? Cassandre resopló, ¿le pedirás ayuda a tu cosa de hombre? La voz que interrumpió fue más fuerte y tenía mucho más poder que cualquiera de las hermanas Dimitrescu. Basta. Lady Dimitrescu estaba en lo alto de las escaleras, visiblemente desaliñada, especialmente en comparación con su habitual ser. Con pasos pesados pero serenos, comenzó a bajar la gran escalera. Su pelo oscuro estaba recogido en un moño, pero no meticulosamente peinado ni arreglado como estaba bajo el gran sombrero que él había visto antes. Este era el moño desordenado en el que te recogías el pelo para que no te lo quitara la cara al despertar. A su aspecto recién salido de la cama se le marcaban las ojeras marcadas bajo los ojos y su rostro sin su habitual maquillaje espeso. En lugar de su gran vestido blanco de manga larga, la dama llevaba una bata blanca considerable sobre lo que parecía un camisón negro. Ethan no pudo evitar prestar especial atención a las zapatillas de conejo que llevaba, mucho más grandes que el par de botas más grandes que había visto jamás. El rostro de la mujer alta se torció de disgusto mientras se ajustaba la bata más fuerte sobre el cuerpo y luego se ponía las manos en las quereres. ¿Y bien, qué significa esto? Una pausa, y su nariz se arrugó. La dama añadió entonces, ¿y por qué lo de los hombres huele a vino? Cuando el silencio no fue roto por ninguna de las hermanas Key, francamente, Ethan estaba dolorido por demasiadas heridas como para importarle, intervino y agitó la mano. Hola, quería dar las gracias por la acomodación. La comida es genial, pero el entretenimiento es una mierda. La mirada de Lady Dimitrescu se dirigió a él, y su labio se curvó aún más con disgusto. En lugar de sostener la mirada de la mujer, Ethan miró a las hermanas, especialmente teniendo en cuenta que estaban terriblemente calladas. En un giro de los acontecimientos, Bella estaba detrás de Ethan, que seguía tendido en el suelo. Cassandre tomaba su lugar detrás de Bella, y ambas hermanas parecían hacer todo lo posible por parecer lo más pequeñas e invisibles posible. Daniela también ya no estaba sentada en la barandilla. Ahora, en cambio, estaba agachada detrás de él y asomándose entre los barrotes, con la mirada recorriendo la escena. Se habían ido las emociones ardientes y los temperamentos encendidos. La llegada de su madre aparentemente los había convertido en niños asustados. Lady Dimitrescu debe de tener un lado muy cruel para lograr ese efecto. Finalmente, fue Bella quien primero controló sus nervios. Se apartó para evitar que Cassandre se cubriera detrás de ella. Ethan no pasó por alto como Bella seguía posicionándose de tal manera que era la más cercana a él.
Cassandra envió al hombre a una persecución salvaje y lo ha estado atormentando, incluso después de que le dije que lo dejara en paz. Bella le dio su lado abreviado. Bella, Cassandra lanzó una mirada de reojo a su hermana, se niega a compartir su captura con el resto de nosotros. Solo porque lo estropearías para el resto de nosotros en un instante. Mejor que tú lo mantens en ese agujero donde no podemos tenerlo. La voz aguda y poderosa de Lady Dimitrescu interrumpió de nuevo. Basta. Cuando las hermanas se callaron, dirigió su mirada contenida hacia la hermana mayor. Bella, te dije que compartieras a ese hombre con tus hermanas. Eres la mayor y se supone que debes dar ejemplo a tus hermanas. Compartimos esta familia. No discutimos ni nos ponemos las manos encima por un patético hombre. Bella apartó la mirada y mantuvo las manos entrelazadas frente a ella. Cassandra, en cambio, se giró para mirar a Bella y abrió los brazos para presumir. Cassandra. Lady Dimitrescu la detuvo antes de que pudiera continuar. Debes respetar a tu hermana mayor. No es ningún secreto para nadie aquí que te gusta ensuciarte las manos. Nunca duran mucho bajo tu tutela, y la madre Miranda quiere que siga vivo. ¿Quieres traer la ira de la madre Miranda a nuestro hogar? La hermana del medio en cuestión inclinó la cabeza ante la reprimenda. La breve pausa le dio a Bella la oportunidad de susurrarle de vuelta. Lady Dimitrescu se tomó un momento para lanzar sus ojos entrecerrados hacia Iten, y luego recorrer el salón. Con una respiración profunda, habló entre dientes. ¿No hiciste que el hombre entrara en el almacén? Los diversos charcos de vino esparcidos por el gran salón y la segunda planta debían delatarlo. Cassandra hizo una mueca al admitir. Puede que le haya pedido que te trajera un biberón, madre. La matriarca del castillo frunció el ceño al fijarse una vez más en la aparición de Iten. Señaló con el dedo a Cassandra y advirtió, si dañó alguno de nuestro stock. La condición se interrumpió cuando Lady Dimitrescu respiró hondo para recomponerse, dejando a un lado nuestro stock. Decir que sois hermanas. No se supone que debas estar peleando, y menos peleando por un hombre patético y miserable. Iten protestó, venga ya, estoy aquí mismo. Silencio, gritó Lady Dimitrescu. Bella, Cassandra, esta es vuestra pelea, y espero que limpiéis este desastre. Señaló con sus largos brazos hacia el estado del salón principal. Mira lo que has hecho a nuestro castillo. Iten miró la mesa que rompió de espaldas. Sí, estamos siendo técnicos. Esto es el lío de Cassandra y mío. Más de su lío, en realidad. Lady Dimitrescu dio un paso pesado hacia adelante, mostrando los dientes hacia Iten. ¿Te atreves a decirme cómo disciplinar a mis hijos? Ella inclinó la cabeza hacia un lado mientras soltaba una risa sin humor. El padre que no puede cuidar de su propia hija me está diciendo qué hacer con la mía. ¿Nunca cesarán las maravillas? Iten encontró la fuerza para levantarse del suelo, aunque la punzada en su costilla rota o costillas se intensificaba con cada fracción de movimiento. Solo consiguió incorporarse y ladrar. Que te jodan, señora. Al menos mi hija no es una puta psicópata como esta. Cassandra apartó el dedo que Iten le señalaba. Ya basta de ti. Lady Dimitrescu gritó y flexionó los dedos. Enormes garras salieron de su mano con un sonido metálico. Las garras desmesuradamente largas bastaron para dejar a Iten en silencio, aunque estuviera muy fuera de su alcance. Ahora era bueno saberlo, y no estando a tiro de golpe, que la gran zorra tenía garras tan largas como Iten era alto. Eso debía de ser la mala actitud que mantenía a sus hijas a raya. Una vez más, Lady Dimitrescu gritó, Bella, Cassandra, al unísono. Las hermanas respondieron, sí, madre. Limpia este desastre, y cualquier otro desastre que haya dejado en el almacén. No más cacerías, no más juegos. Si quieres jugar con lo de los hombres, hazlo en tus habitaciones. La autoridad retumbaba en su voz, aunque ya no gritaba. ¿Me ha quedado claro? Las hermanas respondieron igual, sí, madre. Bien. Con un giro de cabeza, Lady Dimitrescu miró hacia un lado, hacia donde Daniela intentaba no ser vista. Daniela. Como se esperaba, la pelirroja se puso firme y asintió con firmeza para bajar la capucha. Sí, madre. Lady Dimitrescu le lanzó una mirada a Iten mientras decretaba, ya que eres el único que no ha perdido completamente la cabeza, puedes quedarte con lo de hombre el resto del día. El corazón de Iten dio un vuelco, y miró de Daniela, a Bella, a su madre con inquietud. Daniela aplaudió de alegría mientras chillaba, gracias, madre. Bella fue la primera en protestar, pero madre. Sin peros. Lady Dimitrescu replicó, puede que lo recupere mañana. Quizá para entonces recuerdes cómo compartir lo de los hombres con tus hermanas. Bella y Iten se miraron a los ojos un momento.
A medida que pasaban los segundos, la preocupación desapareció en su rostro por completo. Le dedicó a Ethan la más leve sonrisa tranquilizadora, calmando su propia inquietud. En silencio, asintió. Sí, madre. Daniela quizá no fuera tan violenta como Cassandre, pero seguía siendo alarmante ser empujada de una hermana a otra y con Bella incapaz de intervenir. Así que protestó Ethan, por lo poco que valía. Oye, ¿no tengo yo voz en esto? Ethan fue ignorado lamentablemente mientras Lady Dimitrescu asentía hacia Daniela. Cariño, saca a este desgraciado de mi vista. La sonrisa de Daniela era empalagosa. Con gusto, madre. Capítulo 20. Consecuencias. Bella estaba a cuatro patas, presionando meticulosamente el paño de lavar, ahora sucio de tanto uso, sobre la alfombra manchada. No faltaban huellas de vino y sangre que habían sido pisadas sobre las alfombras de la segunda planta. Solo en la sala del vino, estaba tardando una cantidad desproporcionada en tapar las manchas secas de vino ensangrentado. Este fue el último de varios incidentes en los que tuvieron que derramar sangre y vino de la tela. Por eso Bella ya conocía íntimamente su mezcla casera de jabón para fregar, vinagre blanco y agua, para lidiar con las incontables manchas. Cassandre estaba no muy lejos, descalza, fregando el suelo que Ethan había ensuciado de forma similar con sus pasos desordenados. Mantuvo la cabeza baja mientras trabajaba duro. No habían intercambiado ni una sola palabra desde que Daniela se llevó a Ethan hace poco. Unos pasos más adelante alertaron a Bella de su madre, que acababa de inspeccionar la cámara secreta al fondo de la sala de vinos. Salió por la puerta oculta con la cabeza agachada. Mantuvo una mano sobre la gruesa usanca sobre su cabeza al pasar junto al marco, que quedaba empequeñecido por su imponente figura. Mientras se enderezaba, deshizo las arrugas de la chaqueta de invierno de piel que había colocado sobre su vestido habitual. Su madre aún no lo había mencionado, pero era bastante evidente que planeaba marcharse pronto. Otra vez. Su atuendo lo decía mucho. Si la ropa no lo delataba, era una suposición razonable igualmente. Pasaba mucho más tiempo allí con Miranda que aquí en casa últimamente. Los agudos ojos de Lady Dimitrescu se posaron en Bella y Cassandre por turno antes de romper el silencio. El hombre abrió esta habitación colocando el vino en el portabotellas, habló con objetos, no parece que se llevara nada. La caja fuerte está vacía, pero ya estaba vacía desde el principio. Bella y Cassandre habían dejado de secarse y fregar para mirar a su madre. ¿Me estoy perdiendo algo, Cassandre? La cabeza de Lady Dimitrescu se balanceó, inclinándose hacia un lado para mirar a la hija en cuestión. Su frente empolvada se frunció en un ceño tenso mientras examinaba a Cassandre. ¿Se suponía que el hombre debía coger algo de la habitación oculta? ¿Eso era parte de tu juego? Hubo un momento de silencio antes de que Cassandre negara con la cabeza. No, madre. Le he ordenado que suba el vino y lo deje en esta habitación, y luego regrese a su celda antes de que pase el tiempo. Bella observaba a Cassandre atentamente desde el firme agarre que tenía sobre la fregona de madera, hasta la pizarra en blanco y sin emociones que llevaba en el rostro. Cassandre estaba decididamente neutral, demasiado neutral, diría incluso Bella. Pero Bella no dijo nada y volvió a centrarse en secar las manchas de la alfombra. Cassandre no valía sus palabras, no después de lo que había hecho. Su madre finalmente asintió en señal de aceptación. Muy bien entonces. Debo irme de inmediato a ver a la madre Miranda. Empezó a cruzar el espacio con largas zancadas, cuidando de no estropear la limpieza de sus hijas. Esos molestos hombres en las montañas han estado reduciendo el número de hombres lobo a un ritmo alarmante. Bella se calló. Aunque se molestara en pedir más detalles, su madre nunca era de las que los diera. Ese siempre había sido su método de actuar, mantener alejadas a Bella y a sus hermanas de la madre Miranda y sus tratos. Bella había intentado indagar hace tiempo, mucho antes de que Ethan se convirtiera en prisionero en las mazmorras. Sentía curiosidad por los asuntos que hacía su madre y lo evasiva que podía ser con todo eso. Todo lo que Bella recibió por sus esfuerzos fue una reprimenda y una semana ayudando a los sirvientes en sus tareas de limpieza. Sin embargo, Bella anhelaba indagar igualmente quién más podría darle noticias actualizadas sobre el misterioso y asesino Chris Redfield. Ethan no había dado muchos detalles, pero no hacía falta mucho para atar cabos, que era ese tal Chris quien mataba licántropos por doquier. Tendría que esperar un momento más antes de poder aprender más sobre los movimientos y actividades de Redfield. Por ahora, lo único que podía hacer era mantener la cabeza baja y secar la moqueta manchada. Deteniéndose junto a la puerta, el tono autoritario de Lady Dimitrescu volvió a filtrarse en su voz. Bella se tensó al oírlo, el paño en la mano flotaba sobre la mancha actual.
Volveré por la tarde, antes de partir de nuevo para el resto de la noche. Cuando vuelva más tarde, espero que hayáis inspeccionado el almacén. Si los hombros de Bella se tensaban aún más, sus músculos podrían empezar a espasmar. Tuvo que soltar conscientemente el aliento silencioso que había estado conteniendo. Toda la parte inferior de Ethan estaba empapada en sangre y vino, y eso sin contar la sangre fresca salpicando su ropa, lo cual bastaba para hacerle doler el corazón a Bella. El estado del almacén era, sin duda, malo, por decirlo menos. El hombre no estaría tan empapado en vino si no hubiera roto al menos un buen puñado de botellas. Con lo emocionalmente turbulento que había estado Ethan la última vez que hablaron, era razonable suponer que había roto más de un puñado de botellas. El trapo en la mano de Bella temblaba por el agarre mortal con el que lo sostenía. Todo este maldito lío se podría haber evitado. Si Cassandra no fuera tan malditamente sedienta de sangre, y Ethan no firmara su propia sentencia de muerte con botellas de vino rotas. Bella soltó un suspiro tembloroso que su madre y hermana no escucharon. Quiero saber qué pasó allí abajo y la magnitud de los daños en nuestro ganado. El labio de Lady Dimitrescu se curvó en una mueca tan feroz que a Bella le recorrió un escalofrío. Si ese desgraciado convirtió nuestro suministro en su galería de tiro personal, inspiró bruscamente para calmarse, pero sus ojos chisporroteantes seguían clavados en ellos, y especialmente en Cassandra. Tras soltar un suspiro lento, preguntó, honestamente, Cassandra, ¿en qué estabas pensando? Los dedos de Cassandra se movieron por el mango de la fregona. Mantuvo la cabeza baja mientras se encogía de hombros con un hombro. Supuse que el hombre estaría demasiado ocupado huyendo para salvar su vida como para parar y estropear nuestro suministro. Otro suspiro de su madre, frustrada y exasperada. Lo de los hombres es patético, madre. ¿Cuánto daño podría haber causado? Cassandra intentó restar importancia a todo, aunque los ojos de Lady Dimitrescu se entrecerraron aún más. Es seguro asumir que encontraremos poco más que unas pocas botellas rotas. Las suposiciones no son garantías. Te convendría recordarlo. Lady Dimitrescu frunció el ceño al hablar. Quizá debería hacer que pases un mes trabajando junto a las donceles. Quizá eso te enseñe a no hacer nada tan imprudente como esto, todo basado en una suposición endeble. Cassandra guardó silencio. Eso permitió que un breve silencio cayera en la habitación mientras mantenía la cabeza baja y la mirada en el suelo. Su madre parecía satisfecha con la falta de réplica. Cruzó los brazos sobre el pecho. Su voz era gravemente seria. Por patético que parezca el hombre cosa, recuerda que no es tan inofensivo como parece. En voz baja, más para sí misma que para nadie, murmuró, al fin y al cabo, mató a Uriah. Bella miró a su madre. No pudo evitar que sus ojos se abrieran de par en par y su boca se abriera en una mezcla de incredulidad y sorpresa a la vez. Sabía que Ethan era duro. Había oído de Tatiana lo a fondo que había destrozado a los licántropos del pueblo de abajo. Lo que Bella no había oído hasta ese momento era que el propio Uriah fue enviado tras Ethan. El gigante imponente con su enorme martillo parecía casi invencible las pocas veces que Bella le había visto. Incluso los brutos licántropos y los barcolazis salvajes daban a Uriah un amplio margen, no fuera a quedar atrapados en los enormes golpes de su martillo. Había un extraño, probablemente mal dirigido, sentimiento de orgullo que floreció en su pecho también, saber que Ethan era lo suficientemente capaz para derrotar a gigantes como Uriah. Aunque también provocó un pequeño escalofrío en el cuerpo de Bella. Ethan podría haberla asesinado antes de que supiera lo que le pasó si él hubiera abierto la ventana del comedor aquel día, que le parecía tan lejano. Cassandra tuvo suerte de que el gran comedor también estuviera vacío de esas ventanas. Cassandra podía ser tan feroz y feroz como podían, pero si Ethan hubiera tenido la ventaja del frío de su lado, la pelea habría terminado antes de empezar. Adiós, hijas. Su madre esbozó una sonrisa tensa. Vosotros dos comportaos. Bella carraspeó, que le resultaba áspera por la falta de uso. Cuídate, madre. Adiós, madre, añadió Cassandra en voz baja. Lady Dimitrescu se agachó para alejarse de la puerta y salió. El característico clic de sus pasos pesados comenzó a alejarse mientras abandonaba la zona. Con su madre fuera, Bella volvió a centrar su atención en la mancha que hacía todo lo posible por borrar de la alfombra. De manera similar, la fregona de Cassandra salpicó una vez su cubo antes de volver al suelo. Más allá de las cortinas oscuras que ocultaban las ventanas, el sol empezaba a salir tras las montañas. Los primeros rayos de luz empezaron a asomarse en la sala del vino. Había cierto consuelo en el hecho de que la alfombra en la que trabajaba era roja.
El vino no dejó una mancha demasiado fuerte y fue considerablemente más fácil de tapar. La sangre de Ethan, en cambio, era más oscura. Su dulce aroma llenaba sus fosas nasales mientras pasaba el pulgar por la gota seca de la tela. En vez de abrirle el apetito, solo la enfermaba. Bella apretó con más fuerza el paño que llevaba en la mano. Estaba herido. Incluso antes de pelearse con Cassandra en el pasillo, ya había resultado herido. Si toda la sangre y las lágrimas derramadas en su ropa eran indicios, entonces tampoco había resultado herido a la ligera. Había sido una resistencia seria la que enfrentó en las mazmorras. Todo esto podría haberse evitado si simplemente se hubiera puesto las pilas antes. Las palabras de Ethan anoche le dolieron profundamente. No recordaba la última vez que alguien la había herido tan duramente como Ethan. Incluso ahora, Bella sentía la garganta seca y el corazón dolido al recordar la voz de Ethan. Le dolía tanto como cualquier maldita ventana abierta. Bella podía excusar su enfado, y el despotrico y rabia por querer ver a Rose. Esa era su hija, todo lo que le quedaba de Mia, y Bella, quisiera admitirlo o no, jugó un papel en asegurar que Ethan estuviera separado de ella. Tenía todo el derecho de estar enfadado. Era un milagro que le hubiera costado tanto perder la tapa así. Bella incluso podía perdonar los comentarios de la gran perra hacia su madre. No había ningún amor perdido entre Ethan y su madre. Después de su sarcasmo anterior, tampoco estaba ganando puntos a su favor, incluso todo lo contrario. Y no era por deseos de la matriarca del castillo que Ethan estaba siendo cuidado como lo estaba. Si todo dependiera de su madre, Ethan habría sido colgado de ganchos y sangrado periódicamente para alimentarse hasta que Miranda considerara que ya no era importante. Todo lo que siguió, esos fueron los pasos que Ethan había dado demasiado lejos. No sabes lo que es perder. Bella había compartido una parte de ella con Ethan que nadie, ni siquiera sus hermanas, había visto antes. Sus recuerdos turbios y fragmentados del pasado no eran algo de lo que ella y sus hermanas pudieran hablar con facilidad. Hubo precisamente una vez que Bella y sus hermanas compartieron fragmentos de lo que recordaban. Esa sesión de unión no acabó bien, y todos se sintieron fatal después. Esa línea de conversación se abandonó de inmediato y nunca volvió a retomarse, para que todos pasaran por una ronda de dolor otra vez. Solo con Ethan Bella podía sacar esos recuerdos a la superficie. Ethan, su prisionero, la entendía. La última persona que debería dedicar tiempo de su día a ser compasivo con ella, y Ethan lo había hecho por ella, y más. Por sí solo, no tenía sentido. La locura de todo aquello no pasaba desapercibida para Bella, pero hacía tiempo que había dejado de importarle eso. Probablemente tampoco era casualidad que esos recuerdos fueran ganando cada vez más claridad con los días con Ethan. Aunque igual de posible era que su cerebro estuviera inventando cosas, intentando llenar los huecos y huecos en su cabeza. A pesar de las variaciones en los detalles minuciosos, Bella recordaba muchas de las cosas importantes, las cosas que no se atrevía a compartir con nadie. Algunos ni siquiera sabía cómo compartirlos con Ethan, pero había compartido con él algunos pensamientos privados y íntimos sobre su vida ya desaparecida. Hubo un tiempo en que vivió en una humilde casa que también servía como su clínica, no en un imponente castillo gótico que fue testigo de innumerables masacres. Bella tuvo padres que le enseñaron todo lo que sabía y la armaron con muchas de las habilidades que usó durante el resto de su vida adulta como humana, no una condesa de 9 pies y 6 para una madre, con garras lo suficientemente afiladas como para desgarrar acero. Bella dejó conscientemente de hacer comparaciones, no fuera a hacer que los pensamientos se acumularan y sus emociones se volvieran inestables. Ya estaba al límite. Derrumbarse delante de Cassandra era lo último que necesitaba. La cuestión era que Ethan era muy consciente de lo que Bella había perdido, toda su maldita vida, como él podría decirlo. Aunque Ethan aún no había descubierto los detalles sangrientos, las cosas que mantenían despierta a Bella por las noches y la hacían llorar en sus momentos más vulnerables, lo sabía. Eso era lo que más dolía. Después de que prácticamente se turnaran para derrumbarse en brazos de la otra, a Bella le habría gustado pensar que esos golpes tan bajos estaban por debajo de ellos. Lo mismo ocurría con sus comentarios sobre su sangre, que era tan simple como un intercambio de su sangre por su información sobre lo ocurrido en el castillo y en particular, Rose. Y bueno, quizá así fue como empezó. Bella no negaría que había aprovechado la cooperación de Ethan para una alimentación fácil a cambio de información. Pero lo había hecho 2 veces, antes de que Ethan le apartara la mano de esa ventana. Eso fue antes de elegir la misericordia, cuando la muerte era mucho más amable de lo que ella merecía después de todo lo que había hecho en su vida actual.
Si Ethan la hubiera matado allí mismo, aún no habría sido suficiente para compensar las incontables vidas que perecieron por su mano. La tercera vez que Bella bebió de Ethan fue diferente. Lo había pospuesto durante aproximadamente una semana por múltiples razones, como para poner a prueba sus propios límites y ver cuánto tiempo podía estar sin sangre. Y, lo más importante, para evitar deshacer todo el progreso que había construido con Ethan. Era algo especial que tenían, por indefinido, sin nombre y antinatural que fuera. Eran un captor y su prisionero. Sin embargo, Bella no conocía ningún consuelo como la seguridad que sentía en los brazos de Ethan. El ardiente deseo dentro de ella de conectar con el hombre no podía expresarse con palabras. Sentimientos tan fuertes no eran naturales para un prisionero como él, y para una carcelera monstruosa como ella. Pero que se joda, como diría Ethan. Con cada día que pasaba, ya no le importaba lo que era correcto y apropiado para los papeles que debían desempeñar. Todo lo que quería era la aceptación de Ethan. Si Ethan podía aceptarla, quizá ella podría aceptarse a sí misma algún día. Ethan sabía lo que era Bella, sabía de lo que era capaz. Y aún así, podía mirarla como si no fuera una asesina chupasangre. Si alguien como él, un hombre dispuesto a pasar por el infierno y volver por su familia, pudiera mirarla y verla como una persona, entonces quizá aún quedara esperanza para ella. Quizá había un buen final para esta pesadilla de vida a la que despertaba cada día. Por eso había dejado el baile metafórico en la corte de Ethan aquella noche, en su celda. Bella ya había terminado de pedir becados y bebidas. No le sentaba bien que ella, la persona que tenía las llaves de su celda, pidiera su sangre. El consentimiento no contaba si se tomaba bajo llave. Eso no quería decir que ella hubiera ido a su celda esa noche con la esperanza de tomar algo. Ella le había dicho la verdad esa noche, que sus pesadillas la perseguían, y el pasado arañaba el interior de su cráneo con furia. Esa noche le visitó buscando un oído abierto, y en su lugar encontró su hipopotermia en fase temprana y, más tarde, consuelo en sus brazos. Que Ethan tomara la iniciativa de ofrecer su sangre se sentía dudoso, incluso alucinante. Después de toda la sangre que había perdido tanto dentro como fuera de este castillo, Bella habría pensado que a Ethan le gustaba su sangre donde estaba, dentro de su cuerpo. El hecho de que ofreciera su sangre vital sin pedir nada a cambio le resultaba más conmovedor de lo que jamás supo describir con palabras. La poca información que tenía sobre Rose, Bella tampoco había querido dársela a cambio de la sangre. La verdad era que llevaba tiempo en eso rondando la cabeza. Lo único que frenaba a Bella era el miedo persistente a que su madre se enterara y que hubiera un infierno que pagar tanto por ella como por Ethan. Bajo las sábanas de Ethan, envuelta en su abrazo, Bella sintió que era justo dar la última información que le quedaba. En ese momento, había poco más de lo que Bella estuviera tan segura. Sentía una ligereza en ella al poder revelar la información. Fue liberador. Toda la vacilación que había tenido antes se disipó, y se volvió lo más natural del mundo ayudar a Ethan en su búsqueda de localizar y reconectar con Rose. No hubo dudas cuando finalmente llegó el momento. Quizá para su familia estaba mal. Era información vital entregada en secreto a un prisionero. Si no era incorrecto, al menos estaba caminando por una línea muy fina que la metería en problemas si su madre se enteraba. Sin embargo, cada vez que Bella lo recordaba, se daba cuenta de que no le importaban especialmente las consecuencias de revelar un poco de información. La mirada vacía de Bella recuperó algo de concentración mientras miraba la alfombra. Su obra la había eliminado de las peores manchas. Las manchas húmedas de su solución casera para manchar solo tendrían que secar, y entonces la alfombra regia estaría como nueva. De igual forma, Cassandre se colgó la fregona al hombro. Cogió su cubo, ahora que había terminado con esta habitación. Sin decir palabra, Bella se enderezó. Se llevó su paño y un cubo de quitamanchas mientras se dirigía a la puerta. Ethan no había salpicado mucho por ese pasillo. Aquí había menos manchas sangrientas que quitar de la alfombra. ¿Sabes?, empezó Cassandre, sonando entre despreocupada e irritada, sinceramente no creo que lo patético del hombre se haya roto tanto. El patético hombre cosa le había roto el corazón, por ejemplo. Bella se habría burlado de sí misma por su melodrama, si no fuera por el silencio deliberado con el que trataba a Cassandre. Era ridículo pensar en todo lo que Bella tenía preparado para esa noche. De verdad, los planes mejor trazados estaban condenados a salir mal. Había pasado una semana coordinándose con el duque para asegurarse de que llegaran los ingredientes adecuados. Eran esenciales para preparar perfectamente las tortitas de Ethan,
en una combinación de lo que sabía de la masa de Mia y las notas de su padre de hace mucho, mucho tiempo. Pasaban horas trabajando duro en la cocina para que la comida estuviera perfectamente hecha. Incluso ese maldito vestido azul volvió a aparecer por primera vez antes de anoche. Bella no estaba segura de si alguna vez la había llevado fuera de su habitación. Nunca pensó Bella que sacaría ese vestido por culpa de Ethan, de entre todos. ¿Y todo para qué? ¿Para disfrazarse de su prisionero mientras le servía su comida favorita? ¿Para verle guapo? Era una tonta, un auténtico tonto. Pensar que en lo más profundo de su corazón había esperado que tal vez pudiera pasar la noche con él otra vez. Bella no necesitaba alimentarse de él, tampoco planeaba intentar satisfacer ninguno de sus otros deseos. Habría estado perfectamente contenta de quedarse dormida en los fuertes y acogedores brazos de Ethan esa noche. El Cadow la hacía casi invencible, físicamente. No se podía decir lo mismo de su mente atribulada, indefensa en medio de la diatriba de sus pesadillas. Solo Ethan podía mantener alejados los sueños y recuerdos dolorosos, protegiéndola en el único momento en que estaba vulnerable. Bella nunca había dormido tan profundamente como aquella noche. La última vez que durmió también fue mucho antes de que se redujera al monstruo hambriento de sangre que era ahora. Su sueño anoche fue exactamente lo contrario de como lo había imaginado. Tras huir de la celda de Ethan, Bella dejó el vestido en el suelo de su dormitorio, se puso algo más cómodo y se acurrucó en bola bajo las sábanas. No era la primera vez que Bella lloraba hasta quedarse dormida, y pesimistamente, probablemente no sería la última. Solo cuando Bella se despertó esa mañana se dio cuenta de que había descuidado sus patrullas. Después de todo, era una auténtica tonta. Esa mañana se tambaleó fuera de la cama con pasos inestables, aún poniéndose el vestido mientras se dirigía a la puerta. Luego estuvo esa maldita barricada de harina que la recibió, que casi chocó de cara en su prisa por irse. En su estupor recién despertado, tardó un momento en asimilar lo que estaba viendo. Había algunos pensamientos sueltos aquí y allá que esto era una broma estúpida, y que ella daría una bofetada justa a cualquiera de sus hermanas responsable de esto, y entonces lo comprendió. Mientras Bella secaba las huellas que manchaban la alfombra, miró un poco las mangas de su vestido. En medio de todo el alboroto de antes, apenas se dio cuenta de la fina capa de harina en su ropa. Enderezando los dedos, Bella observó la harina que se había acumulado bajo sus uñas. Mientras antes eran de un blanco inmaculado, ahora se agrupaban en un rojo oscuro y sucio entre toda la limpieza. Ver la sangre bajo sus uñas golpeaba demasiado cerca de casa y envió otra ulide de inquietud en el interior de Bella. El chapoteo de la fregona mojada de Cassandre llamó la atención de Bella, quien se tomó un momento para apoyar un brazo en la barandilla. Se volvió hacia Bella mientras señalaba vagamente hacia el gran comedor. Honestamente, todo esto está exagerado. El juego no era tan peligroso como probablemente piensas. La única respuesta de Bella fue darle la espalda a Cassandre y seguir cuidando las manchas de la alfombra. Imperturbable, Cassandre continuó, le alcancé justo cuando llegó a la mazmorra inferior. No disparó a ninguno de los Moroaise de camino y seguía entero. Bella podía imaginar casi el gesto despreocupado de la mano que Cassandre hizo al hablar. Probablemente corrió por el almacén y rompió unas botellas al salir como un torpe. No es gran cosa. Un destello de luz del suelo de madera reflejaba el gran candelabro que había sobre ellos. Entrecerrando los ojos, Bella encontró fragmentos de cristal roto cerca de la cima de las escaleras. El potente olor a productos químicos destacaba entre el olor a sangre y vino que flotaba en el aire. Acercándose, Bella recogió la mitad superior intacta de una botella de desinfectante rota. Todavía estaba mojado con la sangre de Ethan. El carmesí resbaladizo perlaba el lateral del cristal roto, mezclándose con los productos químicos antes de gotear sobre el suelo de madera. Desde la discusión de Bella con Ethan, el dolor que sentía por sus comentarios desagradables se había reducido a un dolor más sordo y manejable. Ese dolor era aún más fácil de soportar incluso de ver cuando se enfrentaba al peligro en el que Ethan había estado. Bella había hecho todo lo posible por reprimir sus emociones y pensamientos en el momento inmediato posterior. Cuando Daniela apoyaba a Ethan con el brazo alrededor de sus delgados hombros, Bella compartimentaba. Puso su cara más estoica, soportó las reprimendas de su madre y preparó los materiales necesarios para la limpieza. Intentó no pensar en el lamentable estado en el que estaba Ethan. Pero ahora, ante el recordatorio tangible y goteante de su condición, Bella ya no podía reprimir más sus emociones. Cassandre estaba llena de tonterías. Nadie sabía por qué Cassandre minimizaba las amenazas a las que Ethan se enfrentaba en la mazmorra.
Quizá intentaba apaciguar a Bella, hacer amistad con ella después de que las cosas se hubieran puesto tensas antes. Quizá intentaba provocar una reacción. Quizá ella misma tenía una percepción retorcida de lo que contaba como peligroso o no. Una cosa era segura, el juego que Cassandra había planeado para Ethan no era más que peligroso. Bella conocía demasiado bien los juegos de Cassandra, sabía cómo funcionaba. Por supuesto que sí, Cassandra aprendió todo lo que sabía, salvo manejo de armas de fuego, de Bella. Fue de Bella que Cassandra aprendió a abrir una arteria carótida para maximizar el flujo sanguíneo. Fue Bella quien enseñó a Cassandra a enfrentarse a un humano como un enjambre de moscas, montándolos antes de que supieran que les había golpeado. Fue Bella quien le mostró a Cassandra cómo cortarle y incapacitar a sus presas para asegurarse de que permanecieran en el suelo. Fue Bella quien compartió con Cassandra cómo garantizar que sus víctimas sobrevivieran el tiempo suficiente para darle su satisfacción de cruel disfrute. Cada maldito truco del libro sádico, Cassandra lo aprendió de Bella. Así que no había forma de que el juego que había planeado para Ethan fuera seguro. Cassandra soltó una risita aguda para sí misma, y el sonido fue lo bastante irritante como para que Bella la mirara. Con la fregona aún en la mano, Cassandra asomaba por encima de la barandilla. Lo del hombre era tan patético. El cruel deleite en sus ojos era inconfundible mientras hablaba entre risitas breves. Deberías haberlo visto rascándose del suelo. Lo que quedaba de la botella se rompió en el puño cerrado de Bella con un chasquido silencioso. Le ahorró el esfuerzo de resistir el impulso de lanzarlo a la cabeza de Cassandra. Hubo un brevísimo momento en el que Bella observó su mano un instante más, como esperando que la sangre se escapara de sus manos cortadas. No fue ninguna sorpresa que no se formaran heridas ni que la sangre saliera libre. Después de todo, era un monstruo. Monstruos como ella no sangran. Bella se enderezó y recogió la escoba y el recogedor que había dejado a un lado antes. Los fragmentos de cristal fueron rápidamente recogidos. Si aplicaba más fuerza a los barridos agresivos de la escoba, podría lanzar los fragmentos hasta la planta baja. La alfombra que subía por la escalera en espiral fue lo siguiente. Tajama a mí. Cassandra se acercó, con un trapo nuevo en la mano. Bella ni siquiera miró a su hermana mientras ésta mojaba su trapo en el quitamanchas. Cassandra se agachó y comenzó a trabajar en la alfombra. Cassandra tenía poco sentido para fregar los escalones, ya que Ethan no había pisado el suelo de madera, solo la moqueta. Bella pasó junto a Cassandra para centrarse en el tramo inferior de escalones. En el proceso, Bella pudo ver por encima de la barandilla. La mesa del suelo inferior quedó reducida a escombros astillados. Una caída desde esa altura podría haber sido mortal fácilmente, especialmente si Ethan hubiera caído de cabeza. Con lo que se había estado agarrando el costado, era muy probable que se hubiera magullado una costilla o incluso una rota. Tenía suerte de poder seguir en pie tras una caída así. Tan afortunado como un hombre como él podía tener en esta situación. En cualquier caso, Bella apartó la mirada del rastro de sangre que salía de la mesa destruida y lo llevó al centro del salón. Se ocupó de limpiar las manchas de la alfombra, incluso mientras la expresión retorcida de dolor de Ethan quedaba grabada en su mente. Su corazón dolía aún más al recordar vívidamente la sensación de su rostro apoyado en su palma. Después de todo, después de la pelea de anoche, después de que los juegos de Cassandra le hicieran daño, y Bella también podía ser culpada por no protegerlo, después de todo eso, Ethan seguía buscando su contacto. Si tan solo esa pequeña conexión hubiera nacido de circunstancias mucho menos sangrientas. Su ropa estaba rota en varios sitios. Algunos desgarros eran más afilados que otros, indicativo de cortes de armas. Como Ethan no había estado luchando por contener sus intestinos con las manos desnudas, eso significaba que Cassandra no le había abierto un corte. La aparente superficialidad de los cortes en sus brazos y costillas, así como la irregularidad de las cicatrices, llevaron a Bella a deducir que eran obra de las hojas oxidadas del moroaice. Era la prueba concreta de lo inseguro que era el maldito juego. Luego estaba la manga rota, como si un animal rabioso le hubiera destrozado el brazo. Bella solo había visto brevemente las cicatrices retorcidas en su antebrazo, cubiertas de sangre seca y apenas ocultas por la ropa arruinada. Aún así, era suficiente para hacerle una idea de lo mal que había quedado antes de que Ethan lo tratara. Toda la sangre manchando su cuello era un buen indicio de cuánto le había mordido Cassandra. A Bella le costó un esfuerzo consciente no apretar demasiado el trapo en la mano, no lanzarlo directamente a la nuca de Cassandra antes de lanzarse sobre ella y buscar venganza. Su atractivo rostro era un desastre. La nariz sangrando, el ojo morado y el corte moratones en la mejilla, todo eso podía arreglarse,
pero eso no hacía que el pobre hombre sufriera menos. Daniela, bendito sea, no sabía nada de primeros auxilios. Si Iten no tuviera medios para cuidarse solo, pasaría las siguientes 24 horas con un dolor inmenso. Esa posible costilla rota por sí sola ya sería suficiente para hacerle desear una muerte rápida, como si el hombre no hubiera pasado por lo suficiente como para hacerle desear una muerte rápida. Licántropos, Uria, Cassandre trajeron más que suficiente dolor a la vida de Iten. A Bella le volaba la mente de par en par pensar en todo el castigo que Iten había soportado desde que todo esto empezó e incluso antes de que se cruzaran por primera vez. Que le cortaran la pierna probablemente fue solo una de las muchas heridas que sobrevivió antes de llegar a este castillo. El hombre tenía 7 dedos, joder, uno de esos 3 que faltaban era culpa de Cassandre. No podía tener un respiro. A pesar de eso, seguía bromeando sobre su comida y entretenimiento mientras estaba cautivo, por muy golpeado y ensangrentado que estuviera. Iten estaba hecho de una materia más resistente que la mayoría de la gente. Sea lo que sea que pasó con esas personas que le cortaron la pierna, claramente le había forjado en el hombre que es hoy. Una fuerza interior tan profunda solo podía realizarse en los individuos más extraordinarios. Bella admiraba su voluntad y determinación, por imprudente que a veces fuera. Ojalá tan solo tal fuerza de voluntad y coraje fueran suficientes para evitar sus heridas por completo. Ahí estaba Bella, atrapada en el gran salón limpiando el desastre de Cassandre porque su madre de alguna manera la consideraba también parcialmente responsable. ¿Y de qué? Por trabajar en mantener a Iten con vida, para evitar torturas innecesarias. Jugar a la criada era una pérdida de tiempo. Debería estar allí en la biblioteca de Daniela o donde quiera que estuvieran. Aunque la biblioteca era una apuesta segura, ya que había pocos otros lugares donde Daniela se refugiara. Independientemente de dónde, lo importante era que Bella era necesaria al lado de Iten. Tuvo que curarle y cuidarle hasta que se recuperó. Era inútil donde estaba ahora. Los minutos habían ido pasando poco a poco, y a estas alturas, Bella no estaba muy segura de cuánto tiempo habían pasado solas en las escaleras. Sus manos se habían enfriado y entumecido en las puntas de tanto tiempo manipulando el trapo. Fue cuando las hermanas aterrizaron en el gran salón propiamente dicho cuando tuvieron su primer descanso en la monotonía. Fue un zumbido, un enjambre de miles de alas batiendo. Bella giró la cabeza hacia la fuente, el comedor y, en consecuencia, el camino hacia las mazmorras. Al sonido se sumó un suave y melódico tarareo. Daniela salió volando al pasillo con naturalidad, medio transformada en su grupo mientras llevaba en brazos un manojo de ropa limpia, la ropa de Iten. No prestó atención a Bella y Cassandre mientras tarareaba su canción y empezaba a ganar altura, apuntando al segundo piso. Si Daniela siquiera pensaba en cambiarle la ropa a Iten, Bella ya estaba a mitad de camino para subir los escalones para perseguir a Daniela, el trapo en su mano colgaba suelto, listo para ser desechado por completo. Bella. La voz de Cassandre sonaba cargada de advertencia, viniendo justo detrás de Bella. Madre nos dio una misión. La gravedad en el tono de Cassandre no era propio de ella. Tener la razón normalmente sería algo que a Cassandre le encantaría mostrarle delante a Bella. Ahora, sus palabras tenían cierto peso. Tenemos trabajo que hacer. Bella observó cómo la última colonia de moscas de Daniela desaparecía por los pasillos del segundo piso. El tarareo desapareció con ella, dejando a Bella y Cassandre en su tenso silencio una vez más. Lo único que podía hacer por Iten ahora era terminar de limpiar lo antes posible. Al menos así estaría disponible para intervenir y irrumpir en la biblioteca al menor signo de problemas. Pero no, Daniela no era Cassandre. Había pocas posibilidades de que tuviera que intervenir, aunque le prohibieran hacerse cargo de Iten hasta mañana. Eso espero. Daniela era un encanto, pero tenía sus días malos. En sus peores días, la gente moría. El último cuerpo colgado en la sala de sangría estaba allí por un libro extraviado. Después de todo, las heridas de Iten probablemente no se agravarían mientras se mantuviera del lado bueno de Daniela. La única preocupación real era la posible negligencia del tratamiento, que podría derivar en complicaciones a largo plazo. Dios sabe cuántos de los antiguos pacientes de Bella eran testarudos, y su falta de atención al tratamiento les volvió para atormentarlos. Bella respiró hondo, soltando el aire en una exhalación lenta y temblorosa. Se apartó de las escaleras para volver al trabajo, evitando la mirada de Cassandre todo el tiempo. Al ver que Bella ponía distancia entre ella y las escaleras, Cassandre se permitió centrarse de nuevo en la operación de limpieza. Su fregona golpeó el suelo fino con un chapoteo, y ella volvió a trabajar.
En los preparativos anteriores antes de empezar, Bella había tendido una lona para los muebles rotos. Ahora solo quedaba mover los restos sobre la lona y envolverlos. Los sirvientes se encargarían del resto. Los dedos de Bella se movían a los lados cuanto más tiempo pasaba contemplando los restos de la mesa y el rastro sangriento que se alejaba de ella. Ni siquiera el manitas ítem podría ayudarla a montar esta mesa de nuevo. La tapa estaba agrietada y astillada. Varias patas se partieron por la mitad y se desprendieron completamente de la parte superior. El juego de té, uno de sus madres, se dio cuenta Bella, estaba igualmente irreparable. No era más que un surtido de fragmentos de cerámica tirados en un charco de sangre y vino. Eso hizo que Bella mirara de nuevo hacia el segundo piso, para contemplar realmente la distancia a la que Ethan había caído de golpe. Frotándose la cara con una mano, Bella volvió a centrar su atención en los daños. Ella señaló que tendría que visitar al duque. Había que hacer pedidos para conseguir reemplazos para la mesa y la vajilla. Podría encargarse de eso después de limpiar. Mientras tanto, Bella se puso a mover todos los muebles destruidos a la lona. Mientras lo hacía, le echó alguna mirada ocasional al notar que la morena paraba de fregar de vez en cuando. Sus manos se apretaban alrededor del mango de madera, lo justo para oír la madera esforzarse en protesta. Sus ojos agudos se fijaban en un punto concreto del salón principal, y una mueca de desaprobación crecía en su rostro. Bella llegó a tiempo para empujar a Cassandre al otro lado de la habitación. Antes de eso, no sabía cómo habían llegado a esa posición, con Cassandre montada sobre Ethan y lista para masacrarlo. La pelea obviamente había ido mal para el hombre, pero era difícil decir qué había pasado antes. Mientras Cassandre estaba ocupada mirando al suelo con la mirada, Bella se tomó su tiempo para echar un vistazo a su hermana. Aquí, en el gran comedor, con todos los candelabros y candelabros ya encendidos y el sol asomándose por ventanas lejanas, Bella pudo observarla mejor. Había pequeñas manchas en el maquillaje de Cassandre, especialmente en la nariz y la mandíbula. Si Bella quería adivinar, esas manchas parecían vagamente del color del maldito vino, igual que las manos de Ethan. Cassandre se dio la vuelta, dándole la espalda a Bella sin saberlo mientras la primera seguía fregando. Eso le permitió a Bella ver los pequeños desgarros en la capucha bajada de Cassandre y un desgarro en la parte inferior de su vestido. La morena caminó unos pasos hacia un lado descalza mientras fregaba, se había deshecho del tacón roto cuando empezaron. Todo eso, junto con la expresión amarga de Cassandre, sugería la posibilidad de que quizás Ethan se mantuviera mejor de lo esperado. Eso hizo que Bella ocultara la más mínima sonrisa de admiración mientras finalmente transfería los últimos restos de la mesa. Como si Cassandre hubiera seguido los pensamientos de Bella, la primera gruñó, tenía ese asunto de hombre justo donde quería que estuviera. Bella se calló. Su energía se gastaba mejor en barrer astillas sueltas y tratar de no preocuparse obsesivamente por la salud o la enfermedad de Ethan. Con Daniela como la carta comodín del lugar, era difícil imaginar cuál era el estado de Ethan en ese momento. ¡Qué descaro!, continuó Cassandre, como si Bella participara voluntariamente en la conversación. Su postura estaba cuadrada, como si incluso ahora estuviera preparada para una pelea. Ni siquiera pudo igualarme golpe por golpe, había un calor en su tono ascendente, que se hacía más agudo con cada palabra que salía. Tuvo que agacharse y esquivar como un pez resbaladizo. Evitaba mis golpes, ¿te lo imaginas? Eso era todo lo que podía hacer para seguirle el ritmo. Sabía que le rompería la cara bonita si le daba suficientes golpes limpios. Y esa lengua sobre él, escupió Cassandre casi mientras fruncía el labio con rabia. El crujido de la madera llenaba el aire cuanto más apretaba la fregona. ¡Qué arrogancia! Como si pudiera soportar mi ira si dejara de evadirme. Lo único que Cassandre recibió como respuesta fue silencio. Ethan debió de hacer lo mejor de lo que Bella se había dado cuenta si había puesto a Cassandre tan alterada. Era raro verla tan furiosa, y eso ya era decir mucho. Cassandre solo se ponía así a la defensiva las veces que Bella la había dejado en el suelo hace mucho tiempo, cuando solían pelear regularmente en el arsenal. La pelea entre Ethan y Cassandre tenía mucho más en juego que sus combates de hermanas. Había pasado un buen rato, o años, para ser más exactos, desde la última vez que entrenaron juntos. La emoción del combate ya no le daba a Bella la misma emoción que solía darle antes. Las cosas nunca volvieron a ser iguales desde que Bella recordaba mucho más. Continuaron su trabajo en silencio. Había mucho terreno que fregar y más alfombras que habían sido pisoteadas durante la pelea. También había un jarrón que se había roto en algún momento. Cassandre fulminó con la mirada el jarrón con fuerza,
pero Bella no estaba muy segura de qué deducir de eso. Los trozos de cerámica estaban más allá de la salvación y tuvieron que unirse a la mesa rota sobre la lona. Cassandra recuperó en un momento la pistola abandonada de Ethan. Pasó por el proceso de cargarlo antes de inspeccionarlo con gran detalle. Cuando estuvo satisfecha, activó el seguro y lo guardó en el bolsillo del vestido. Ethan había conseguido disparar un solo disparo, a juzgar por la única vaina que Bella había barrido, pero era un misterio dónde habría ido a parar la bala. Al menos, era seguro asumir que Cassandra no le había disparado con él. Si esa pistola hubiera estado presente cuando Ethan hacía de manitas en el comedor, Bella estaba bastante segura de que no habría sobrevivido a ese encuentro. Mientras Bella se concentraba en secar más manchas, se topó con un cuchillo sobre la alfombra, que parecía haber sido tirado a un lado durante la pelea. La punta se había desprendido, y lo que quedaba se había embotado, mientras el cuerpo estaba doblado en un ángulo extraño. Era más bien indicativo de un impacto potente contra una superficie dura y plana. Obviamente no era la espada de Cassandra, pero claramente la usó contra Ethan. Teniendo en cuenta que la sangre seca olía a Moroaise, parecía que Cassandra no la había usado con mucho éxito. De lo contrario, el cuchillo seguiría goteando la sangre de Ethan. Bella intentó no pensar demasiado en las enormes heridas punzantes que Ethan habría recibido si las puñaladas de Cassandra hubieran impactado. En su lugar, envolvió la hoja roma y dañada en un paño de repuesto y la guardó en el bolsillo. El paso del tiempo fue un borrón. En algunos momentos, parecía que el mundo a su alrededor simplemente estaba en estasis mientras limpiaban. Los únicos indicios de que no era así eran el sol que iluminaba el castillo desde ventanas lejanas y el ocasional paso de sus sirvientes. En particular, Bella observó a un puñado de criadas que pasaban corriendo, bandejas de comida en mano, mientras se dirigían directamente al segundo piso. Daniela y Ethan estaban recibiendo desayuno, al menos. Más tarde, cerca del mediodía, Cassandra suspiró y volvió a cargar su fregona. Se había quedado callada después de que sus intentos de conversación fracasaran una y otra vez. Todo era trabajo cuando Cassandra intervino. Las cosas rotas están envueltas. El suelo se fregona y barre. Las alfombras no están manchadas y secando. Deberíamos darnos prisa. Con una rápida mirada al salón, Bella se encontró en silencio de acuerdo con su hermana. Aquí apenas quedaba más limpieza por hacer. Cassandra parecía muy consciente de que no estaba obteniendo respuesta, así que se dio la vuelta. Ella lideró el camino hacia el comedor con Bella a cuestas. Las puertas se abrieron para revelar que el suelo ya había sido limpiado de los pasos desordenados de Ethan. Cassandra inspeccionó la escena un momento más, buscando algo extraño. Bella, en cambio, miraba fijamente la ventana ahora cerrada junto a las puertas que daban al patio. Era una sensación extraña que se instalaba en sus huesos cada vez que se encontraba de nuevo en el comedor, recordando aquel fatídico día con Ethan. Estaba el miedo que le recorría la espalda cada vez que repasaba los acontecimientos del día y cuánto tiempo la mano de Ethan había estado suspendida sobre ese pestillo de la ventana. Ese miedo era natural, y Bella había aprendido desde entonces a no machacarse por ello. Al fin y al cabo, ¿quién no se sentiría perturbado al recordar su posible encuentro con la muerte? Sin embargo, al mismo tiempo, recordar el incidente le trajo una sensación de esperanza. Fue una especie de punto de inflexión. Las cosas entre ellos dos solo habían mejorado desde aquel día, salvo la discusión de anoche. Después de que el día terminara y él esperaba que mínimo desorden en el almacén se resolviera, Bella esperaba con ganas reparar puentes con Ethan. Cassandra finalmente empezó a moverse, y Bella hizo lo mismo. Avanzaron por el pasillo, igual de limpio y ordenado, y entraron en la cocina. Incluso antes de que las puertas de la cocina se abrieran de golpe, Bella pudo distinguir el aroma sabroso de la carne cocinada en su interior. Los preparativos para el almuerzo estaban en marcha. En la cocina, un puñado de sirvientes daban vueltas y atendían sus tareas, incluida una doncella con una fregona en las manos. Al ver la entrada de las hermanas, todas las donceles se tensaron y dejaron de hacer lo que hacían, salvo una. La figura alta y familiar de Tatiana era fácil de distinguir del resto, y era fácil suponer que fue por orden suya que las criadas empezaron a limpiar las habitaciones cercanas. Cassandra había hecho una suposición similar, y comenzó con: «Gracias por la ayuda, Tanye. Siempre un placer, señora Cassandra». Tatiana inclinó la cabeza una vez antes de girarse hacia Bella para añadir en señal de saludo: «Señora Bella». Bella le devolvió un asentimiento cortés. «Estamos preparando el almuerzo para Madame Daniela y el señor Winters».
Tetiane señaló las bandejas de comida sobre una encimera. Ponemos la mesa para vosotros dos, señora. Bella sintió como los ojos de Cassandre se posaban en ella por un instante, antes de que ésta respondiera, estamos ocupados en este momento. Madre quiere que todo esté en orden para que vuelva por la tarde. Era bueno que Cassandre por fin empezara a leer el ambiente. Lo último que Bella quería era compartir una comida con su sedienta de sangre hermana o escuchar un momento más cuanto disfrutaba Cassandre del tormento de Iten en su maldito juego. Ya veo, asintió Tetiane despacio. ¿Reservamos algo de comida para más tarde? Con cómo estaban las cosas, era difícil decir si el resto de la limpieza duraría hasta bien entrada la tarde o no. Te avisaremos, Tanje. Cassandre se detuvo un instante, ajustando el agarre de la fregona que llevaba colgada al hombro. ¿Podrías preparar una carretilla? Déjalo en la entrada del segundo nivel de la mazmorra. Las otras criadas en la habitación se tensaron visiblemente aún más. Prácticamente se pegaron a las encimeras y paredes detrás de ellas, como si esperaran ser engullidas enteras y ocultas de las hermanas Dimitrescu. Sabían lo que había allí abajo. Sabían que solo esperaba sangre y muerte a cualquiera que fuera enviado a las entrañas del castillo. Sabían para qué servía esa carretilla, o más precisamente, para quién era. Después de todo, habían trabajado junto a ellos una vez. Hablé con ellos. Me hice amigo de ellos. No es que al final sirviera para nada. Tetiane, que no era ajena al almacén, simplemente asintió. Prepara también el libro de cuentas. Cassandre jugueteaba con el mango de su fregona. Tendremos que hacer inventario de nuestro stock. Muy bien, señora Cassandre. Tetiane asintió con la cabeza con firmeza. Una última cosa, Cassandre le dijo a su sirviente principal con una sonrisa ladeada. Tenemos la misma talla de zapato, ¿verdad? Un instante de silencio, e incluso las criadas tensas intercambiaron miradas de confusión. Creo que sí, señora. Tetiane respondió finalmente. Cassandre cambió el peso de un pie descalzo a otro. ¿Puedo coger tus zapatos? Los míos están actualmente. Había un leve tic irritable en el rabillo del ojo. Indispuesto. Desde detrás del velo que ocultaba los rasgos de Tetiane, Bella podía imaginar claramente la perplejidad en su rostro. Hubo otra pausa desconcertada antes de que Tetiane asintiera y comenzara a quitarse las zapatillas planas. Cassandre dio un paso adelante para aceptarlas. Se pusieron los zapatos y le dio una palmada en el hombro antes de prepararse para marcharse. Tienes mi agradecimiento, Tanje. Salieron de la cocina en cuestión de segundos y comenzaron el descenso hacia la mazmorra propiamente dicha. La petición de una carretilla no le gustó nada a Bella. Eso implicaba que Cassandre esperaba que sacaran varios cuerpos. El juego de Cassandre no se acercaba en nada a ser seguro. El póker era un juego seguro. De hecho, la ruleta rusa era un juego seguro comparado con las mierdas que hacía Cassandre. Como se esperaba, Cassandre explicó, la pistola estaba casi vacía. Eso significa que el hombre cosa disparó numerosas balas en la mazmorra. Puede que tengamos varios Moroaise que deshacernos. Quizá uno o dos. La inquietud seguía manifestándose en Bella como un nudo que le retorcía por dentro. Cassandre no engañaba a nadie con cómo minimizaba lo que Iten había pasado. Si había cuerpos que sacar, había pelea. Si hubo una pelea, hubo más oportunidades para que Iten resultara dañado, no solo dañado, no. Eso era quedarse corto, como si Cassandre estuviera narrando el riesgo. Iten tuvo un roce con la muerte, eso fue lo que pasó. Casi le matan, devorados vivos, despedazados y destrozados, reducido a nada más que un charco rojo pegajoso y un montón de huesos roídos. Bella había sido un tonto al pensar que las cosas podrían haber seguido pacíficamente por más tiempo. Era natural que la serenidad de su extraña amistad con Iten se hubiera roto. Las cosas buenas no duraban mucho a su alrededor. Nunca lo hicieron. Probablemente era la forma del universo de equilibrar todo el dolor que ella había traído al mundo. A estas alturas, bien podía aceptar que la tendencia solo continuaría. Este era su destino por todas las atrocidades que había cometido. Al llegar al pie de las escaleras y a la entrada de los pasillos de la mazmorra, se reveló que el desastre frente a la puerta de Bella había sido limpiado. La única prueba de que había habido un bloqueo improvisado desde el principio eran pequeñas huellas de harina frente a la puerta. No hay reloj, no hay tic-tac escrito con harina en el suelo de piedra, ni un solo indicio del tiempo y esfuerzo que Cassandre había dedicado a su juego. Tienes que admitir que la pared de harina fue una buena idea. Cassandre le dio un codazo en el costado a Bella. Eso lo saqué de los viejos tiempos, ¿recuerdas? Bella deseaba no haberlo hecho. Cassandre lucía una sonrisa cariñosa, casi soñadora. Aquella primavera en los primeros días. Estábamos de casa,
y se podía oler a nuestra presa, pero no pudimos encontrarla. Eran días que Bella ahora deseaba poder borrar de su memoria por completo. Resultó que se escondían en el sótano. La sonrisa de Cassandre se transformó en una risa suave mientras continuaba. Forraron la escotilla con sacos de harina para que no los oyéramos, pero ese olfato agudo tuyo los olfateó, y masacraron a la familia que llevaban dentro, hombres, mujeres, niños, no importaba. No perdonaron a nadie cuando pintaron el sótano de rojo, rasgaron, desgarraron y mordieron hasta que no quedó nada. Esas personas en el sótano no eran humanas para Bella y sus hermanas. Eran carne y sangre, deporte y entretenimiento, algo divertido para romper la monotonía. ¿Cómo era posible que Bella aceptara tan fácilmente la idea de ser una forma superior de vida? Era a veces un misterio para ella. El invierno fue suficiente para matarla a ella y a sus hermanas. No eran como los humanos, que producían su propio calor corporal. ¿Qué clase de vida superior eran cuando el clima podía ser letal? La ironía tampoco se le escapaba, que un hombre llamado Ethan Winters fuera su último partido, como su tocaya, podría destruir fácilmente a Bella y a sus hermanas si realmente se lo proponía. Estaban a una ventana rota y miserable de una muerte segura. Ella lo sabría. Después de todo, estar a merced de Ethan no era una experiencia que quisiera revivir jamás. Bella solo esperaba que nunca llegara a eso. No quería encontrarse nunca en una situación en la que Ethan pusiera a su familia en peligro. Solo sería instinto intervenir y proteger a sus hermanas, igual que había sido instinto para ella intervenir y proteger a Ethan. La verdad era que, en el fondo, si realmente llegaba el caso, Bella sabía que dudaría si Ethan y sus hermanas se enfrentaban en una batalla letal. No sabía qué haría consigo misma. La respuesta debería haberle salido fácil, que defendería a sus hermanas en un instante. Ahora bien, no fue una decisión clara y clara. Eso por sí solo preocupaba a Bella más allá de las palabras. Con un suspiro, Bella cogió una antorcha de la pared más cercana. No servía de nada darle vueltas a los viejos tiempos malditos mientras que Cassandre le sonreía. Los caminos estaban oscuros y los apliques tuvieron que volver a encenderse. Al ver que su último intento de conversación había fallado una vez más, Cassandre reanudó su fregona. Ethan había dejado su rastro de huellas ensangrentadas alejándose del almacén, y las donceles, con razón, no se adentraron en la oscuridad para limpiarse. Nadie en su cuerdo juicio entraba en las mazmorras, especialmente si el camino estaba sin iluminar. Eso fue aún más importante para el almacén. Tetiane fue la única que hizo viajes hasta allí y salió viva de allí. Fueron un paseo silencioso por los pasillos. Con cada aplaudica que se iluminaba, ninguna silueta desgarbada destacaba de la oscuridad. Bella esperaba algún gemido espantoso aquí y allá por parte de los Moroaise. En cambio, se enfrentaron a un silencio inquietante. El único sonido que reverberaba en los pasillos era el de la fregona de Cassandre golpeando el áspero suelo de piedra. Bella observaba a su hermana mientras caminaban. La cabeza del moreno giraba de un lado a otro como si estuviera girando, escaneando cada sombra en busca de señales del Moroaise, que nunca llegaba. La falta de cuerpos esparcidos por los pasillos era buena señal, pero Bella no iba a contener la respiración. La ausencia de necrófagos muertos aquí solo significaba que estaban en otro lugar. El Moroaise vivo tendría que ser tratado una vez terminada la limpieza y su madre satisfecha. Bella se tomaría el tiempo para controlar a los necrófagos de nuevo y encerrarlos en las numerosas celdas. Si Ethan iba a salir a pasear con ella de nuevo, si es que alguna vez quería, ella quería estar preparada. A través de las curvas retorcidas de la mazmorra laberíntica, Bella y Cassandre finalmente lograron llegar a las escaleras que bajaban al almacén. Bella no prestaba atención a la sangre seca ni a otras marcas que quedaban de víctimas de tiempos pasados. No podía hacer nada por las personas muertas hace mucho tiempo que habían dejado esas marcas de arrastre en el suelo. Desde lo alto de la escalera, Bella pudo ver la sangre acumulándose en la parte inferior del rellano, iluminada por la luz parpadeante de las antorchas. Cassandre miró por encima del hombro de Bella, probablemente preguntándose por qué se había detenido. Vaya, ¿qué te parece? Cassandre tenía un tono casi de asombro. Parece que si luchó contra los Moroaise después de todo.